Muy buenas noches y bienvenidos al Catalagua, lunes 9 de abril del año 2018. Atención, el pedazo aguatado que tenemos esta noche. Lo van a ver, ya no solo por los tertulianos que nos acompañan, sino por los asuntos. En primer lugar, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. Aquí lo ven. Ciudadanos definitivamente contra Cristina Cifuentes, después del ultimátum que la formación naranja dio al Partido Popular el pasado sábado para que hoy, a mediodía, decidieran si apoyaban esa comisión de investigación para investigar, y valga la redundancia, ese polémico máster de Cristina Cifuentes. Hoy, a mediodía, el PP no había contestado ese requerimiento, con lo cual Ciudadanos anunciaba de la siguiente manera, lo hacía su portavoz en la Asamblea de Madrid, lo siguiente, que pedía la dimisión formal de Cifuentes. Ahora veremos cómo, porque no es tan fácil. Vean. Que exigimos desde hoy la dimisión formal de la señora Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, y le pedimos al Partido Popular que presente una candidatura alternativa para dirigir el gobierno de la Comunidad de Madrid de forma interina hasta las elecciones del año 2019. Bueno, veremos qué es lo que ocurre, porque en apenas 10 días hay una moción de censura que ha planteado el Partido Socialista con el apoyo de Podemos. Veremos qué hace el PP, porque Ciudadanos, disculpen, porque ya les digo, el partido de Albert Rivera ha dado a Cifuentes hasta final de abril para dimitir. Va a apoyar la moción de censura, no lo hará. Desde luego que no es fácil y es interesante el análisis que se puede hacer de todo ello. Y atención, porque hay sorpresas. Vamos a ver otro nombre que ya está en las redes sociales, otro miembro del Partido Popular que también habría cursado ese máster y que no recuerda si también había ido a clase o no. Lo veremos. Por cierto, Cristina Cifuentes ha sido, sin lugar a dudas, la protagonista de la Convención Nacional que el PP ha celebrado este fin de semana en Sevilla. La sombra de su polémico máster ha acampado durante todo el fin de semana. Pero ojo a la ovación cerrada que le han brindado a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, los miembros del PP que han acudido se comprometen con la honorabilidad de Cifuentes. Vean, hemos puesto un cronómetro, vean. Daros las gracias a todos vosotros, de verdad, de corazón. Más de un minuto de ovación cerrada, lo hemos puesto a cámara lenta para no aburrirles, ustedes disculparán, pero ya les digo que fue una ovación atronadora. En definitiva, es lo que está ocurriendo con el Partido Popular a nivel nacional. Cifuentes, insisto, marcando la convención del PP. Y Rajoy también, ojo como defendía a la presidenta madrileña. Ya ha dado sus explicaciones en numerosas ocasiones, tanto ante ustedes o ante sus colegas, como también lo ha hecho en el Parlamento de Madrid, en una sesión especial dedicada a eso. Ella también ha iniciado unas actuaciones ante la justicia, y será la justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente. Yo, desde luego, manifiesto una vez más el apoyo del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, veremos. Saben que el tema de momento se va a judicializar. La Fiscalía ya tiene de momento casi toda la documentación. Estaremos atentos. Por cierto, también ha sobrevolado esta convención del Partido Popular lo que está ocurriendo con Carles Puigdemont. Hoy hablaremos en Cataluña, en primer lugar, de la educación. Porque, como saben ustedes, la semana pasada, y pasó por alto por casi todos los medios de comunicación, conocíamos que el Gobierno renuncia definitivamente a lo que es defender la libertad, un derecho de la gran mayoría de ciudadanos de Cataluña. Es decir, que puedan elegir la lengua en libertad que quieren en que sus hijos estudien en esa comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque conocíamos, se publicaba en el BOE catalán, en el documento oficial de la Generalitat de Cataluña, que para el próximo curso no va a haber esa famosa casilla en la que elegir catalán o castellano a la hora de escolarizar a los niños. Esto, sin lugar a dudas, una de las noticias del día. También hablaremos de la educación, de qué es lo que ha hecho el Gobierno, si podía haber hecho más. Interesante debate que abriremos esta noche en el Catalagua, y recordaremos lo que decía el propio ministro de Educación, que es a día de hoy el consejero de Educación en Cataluña, cuando dijo que en esa región no existe ningún problema con la educación, con la inmersión lingüística, con la libertad de los padres. Quizá por eso es más fácil de entender el hecho de que el Ejecutivo de Rajoy no haya querido hacer absolutamente nada con la lengua. Y la euroorden sigue coleando esa polémica, la decisión de un tribunal, de una audiencia provincial en Alemania, y vamos a hablar de diversos aspectos. Para empezar, de la soberanía de nuestro país. Como bien decía el presidente Vox, Santiago Abascal,
Eso no se puede permitir que se cuestione. Una, la soberanía de nuestras leyes, de nuestros jueces, de nuestro Código Penal. ¿Cómo es posible? ¿Se ha sobrepasado la justicia alemana? También hablaremos de cómo es posible que el gobierno no haya afeado, por ejemplo, la conducta de la ministra de Justicia alemana, que el pasado sábado decía textualmente que la decisión de los jueces alemanes es absolutamente correcta. Y así lo respaldaba. Y también hablaremos de una nueva posibilidad de que el magistrado Pablo Llarena, el instructor de este caso, la Fiscalía de nuestro país, recurran ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea este caso, porque hay precedentes en los que se ha recurrido este tipo de decisiones con euroórdenes con resultado positivo para la parte, digamos, demandante. Y también hablaremos de unas imágenes que siguen dando de qué hablar, muy polémicas este fin de semana. Aquí está, operaban, como saben, al rey Juan Carlos I, el rey emérito, y toda la familia real, con el rey Felipe VI a la cabeza, acudían a la clínica donde había sido operado de la rodilla con la reina Sofía, la reina Leticia y las nietas, intentando dar una imagen de normalidad después de esas instantáneas del domingo pasado en la Catedral de Palma de Mallorca, en la Pascua, en esa ceremonia. Y va a estar con nosotros, ya le van a ver en sus pantallas, Jaime Peñafiel, experto, uno de los máximos conocedores en la Casa Real, a quien ya saludamos. Don Jaime, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, señoras y señores. Bueno, don Jaime, le pido que aguante unos segundos porque enseguida le voy a preguntar sobre qué le parece ese intento de imagen de normalidad que ha dado la Casa Real con la reina acogida de sus nietas, también con la reina Leticia, etcétera, etcétera. Interesante. Aguante unos minutos y enseguida abordamos este delicado asunto con usted. Tiempo de pasar a la mesa y presentarles a los analistas que nos acompañan esta noche en El Gato. Está con nosotros el profesor de ICADE, Antonio Alonso, a quien ya saludamos. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Muchas gracias a vosotros. Buen papel del Atleti ayer, ¿eh? Buen partido. Pudo ser mejor, pero bueno. Gracias por estar con nosotros. Tampoco quisimos abusar más. Santiago Abascal, presidente de Vox. Buenas noches, señor Abascal. Muy buenas noches. Gracias por estar en El Gato. Xavier Cajo, buenas noches, buenanit. Buenas noches. Román Cendoya, muy buenas. Hola, buenas noches. Gracias por estar en El Te gustó, Gato. veo, que el entrenamiento que hicimos ayer, ¿no? Los ¿Entrenamiento? equipos de Madrid. ¿Para qué? Bueno, pues nosotros nos presentamos para la Champions League. Ustedes están luchando por la Copa y por otros Por 3 títulos. torneos menores de España, de ese sitio que no sé. Pero nosotros, bien, estás. Nosotros hicimos un buen entrenamiento. Efectivamente, bueno, hoy no vamos a hablar de fútbol, pese a que podríamos, pero no lo vamos a hacer. Don Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros en El Gato. Muchas gracias por invitarme. Bueno, tiempo de conectar con nuestra redacción. Ahí está nuestra compañera Fátima García Manzano. Fátima, cuéntanos cómo puede participar la audiencia y a través de qué medios en el programa. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, y buenas noches a todos los espectadores que nos siguen desde sus casas. Como cada día pueden hacerlo de dos formas. La primera de ellas es añadiendo este teléfono a sus agendas 67003 4543, 67003 4543. Durante toda la noche podremos ver los mensajes que nos envían a través de WhatsApp en la parte inferior de sus pantallas y también escucharemos al final del programa algunas notas de voz. La segunda forma, a través de nuestra cuenta de Twitter, @gato_directo. Y no olviden que pueden seguir el programa en directo desde nuestro canal de YouTube Intereconomía Tube. Así que anímense y participen. Muchísimas gracias, Fátima, y a todos ustedes por que cada noche envían centenares de mensajes. Intentamos publicarlos todos. Hay veces que no es posible, pero les agradezco desde luego toda la interacción que tienen con nosotros. Bueno, ¿qué más? Ya tenemos los tertulianos, los temas y ahora falta la bodega del Gato. Fíjense esta fantástica cerveza que tenemos aquí, que nos la va a presentar el director de Premium Beers from Spain, Diana de la Fuente. Va a estar con nosotros. Es una cerveza producida en Xàtiva, en Valencia. Es la única cerveza, atención, del mundo con agua del mar. Y el pack que presentamos hoy consta de 16 cervezas Herboquerón clásica, 2 blancas y una cubitera de regalo. Y la pueden adquirir, como saben, en la tienda En Casa. Vean esta cerveza, insisto, la única hecha con agua del mar.
Buenas noches, hoy les presentamos una cerveza artesana, rubia, ligera y fácil de beber, cuya principal característica es que está elaborada con agua del mar Mediterráneo. De hecho, es la única que se elabora con este ingrediente en todo el mundo. Es la cerveza Herboquerón. Y para hablarnos de ella se encuentra con nosotros Diana de la Fuente. Buenas noches, Diana. Buenas noches. Antes de nada, la primera pregunta que me surge es, ¿al estar hecha con agua de mar, es una cerveza salada? No, evidentemente el porcentaje de agua de mar que utilizamos lo único que le aporta es el toque mineral, no el salado. Vale, porque ¿con qué ingredientes se elabora además del agua de mar? Pues mira, son todo naturales, no utilizamos ningún extracto. Además seguimos la ley de la pureza alemana, que consiste en utilizar agua, maltas de cebada, levadura y lúpulo. Es un producto vivo porque no pasteurizamos, la segunda fermentación se hace en botella y mantiene los 4,8 grados, no es fermentación alcohólica, entonces es lo que estamos acostumbrados a beber de normal. ¿Y esta cerveza tan especial, dónde se fabrica? Porque con este nombre igual nos podemos equivocar un poquito, ¿no? Pues realmente todo el mundo se piensa que somos de Málaga, pero no, somos de Sátiva, de Valencia. Tenemos ahí la planta cervecera, aunque allí realmente somos más conocidos por la socarrada, que es la cerveza que tenemos con miel y con romero. Y en este pack que nos presentas hoy vemos que hay dos variedades de cerveza, Herboquerón clásica y Herboquerón blanca. ¿En qué se diferencian? Pues mira, la Herboquerón clásica tiene la receta original, es una cerveza muy maltosa, es muy facilita de beber y en cambio, por ejemplo, la Herboquerón blanca viene también con un porcentaje de trigo, viene con cilantro y viene con cáscara de naranja. Es un poco más turbia por el tema del trigo, pero aún así es aún más fácil de beber que la primera. Y por lo que vemos, el pack que nos presentas es bastante completo. ¿En qué consiste exactamente? Pues el pack que tenemos exclusivo para la tienda en casa consiste en 16 botellines de la cerveza Boquerón original y 2 botellines de la cerveza Boquerón blanca. Además viene también con esta fabulosa hielera para poner la cerveza bien fresquita en verano. Genial, pues ¿sabes qué? Que me muero por probarla. Pues venga. Vamos a abrir, además me encanta la etiqueta. Me encanta, es preciosa. A ver. Pues mira, esa se sirve así, sin volcar el vaso, para que rompa la crema. Este es muy apetecible, ¿eh? A ver si te gusta. Bueno, tiene un sabor muy agradable. Además es súper refrescante. Sí, pues ya lo saben, si quieren disfrutar de la primera y única cerveza en el mundo elaborada con agua de mar, tienen que probar Herboquerón. Hombre, claro. Bueno, yo todavía no la he probado, pero el resto de analistas, cerveza Herboquerón, primera cerveza del mundo, la única hecha con agua de mar. ¿Qué os ha parecido? Muy buena. Sorprendente, ¿no? Yo ya la conocía y es muy buena. Muy buena, ¿no? Es de las cervezas súper equilibradas. Es una cerveza que no tiene la fluidez de las industriales, pero no hay que masticarla, se disfruta muchísimo. Es una muy buena cerveza. Yo ese análisis Santi. no llego, pero sé que me gusta. Ese análisis ya de profesional cervecero. Sí, es que Román es un gran cervecero, hombre, claro. Pero está muy buena, ¿eh? Oye, mi perfil me cuesta, ¿eh? Santi, ¿qué te ha parecido? Mira, mi perspectiva es distinta, porque no había probado una cerveza hace 23 años. ¿23? Ostras. Sí, únicamente tomo vino y la verdad es que veo que puedo tomarla. Sí, pues esta Herboquerón. Xavier, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Te ha entrado bien? Yo sigo un poco la técnica de Santi y aquel dicho tan español y tan antiguo, ¿no? El que come lentejas, bebe cerveza y besa a una vieja, ni come, ni bebe, ni besa. Pero bueno, la verdad es que esta cerveza se podía pasar por algo útil a la hora de elegirla. Julio, ¿qué te ha parecido? Estaba mirando si en la RAE figura la palabra cojonudo. Es así. Existe. Y tengo que decir que se puede aplicar el calificativo a esta cerveza. Claro que sí, pues bueno. Disculpa si a alguien le suena mal, pero realmente en la RAE cojonudo significa estupendo, magnífico, excelente. Bueno, qué bien, pues ya lo saben, a la venta en la tienda en casa, pueden adquirirla llamando al 902-565-100, 902-565-100. Con Jaime Peñafiel, que ya nos está esperando, hacemos una breve pausa de publicidad y analizamos todo lo que está ocurriendo con la Casa Real hasta ahora. Bueno, pasan 15 minutos de las 10 de la noche, tiempo de entrar en materia sin más dilación y analizamos con Jaime Peñafiel esas imágenes o pretendidas imágenes de la reconciliación que la Casa Real
ha publicado o ha dejado que se grabasen este fin de semana con motivo de la operación del rey emérito Juan Carlos. Ahí ven la llegada tanto del rey Felipe VI como de la reina doña Leticia, la reina emérita Sofía. Esto es el sábado, como llegan los tres y posan ante los medios de comunicación en una aparente normalidad, cordialidad, después de la polémica de las imágenes de la misa del domingo de Pascua, de Resurrección, en Palma de Mallorca, donde, en fin, hubo ese tira y afloja entre las dos reinas. Esto era el sábado, pero al día siguiente también volvían la Casa Real a visitar al rey emérito, esta vez con las nietas Leonor y Sofía nieta. Fíjense, este es el momento en el que bajan las dos infantas y fíjense cómo ayudan a su abuela. Hay muestras de cariño entre ellas, cómplices. Fíjense también la vestimenta, que desde luego la vestimenta es una gabardina, un atuendo que dicen, ahora nos lo confirmará Jaime Peñafiel, que es el que suele llevar efectivamente la madre en tantas y tantas ocasiones, creo que incluso el día anterior. Imagen de la reina, de la mano, de las infantas. Don Jaime Peñafiel, buenas noches de nuevo. Buenas noches, bueno, y bienvenidos a casa. Bueno, gracias por esta... A mí esto... Díganos. Bien. A mí, lo primero, lo de Palma no me sorprendió, porque yo me conozco, por haberla sufrido, me conozco muy bien a Leticia. Es una mujer de carácter incontrolable, incontrolado, violento, yo creo a veces maleducado, no se puede buscar otro eufemismo. Y que además la relación con los suegros es la que es, inexistente. Primero con el suegro no se lleva, ya don Juan Carlos fue el primero que se opuso a este matrimonio, que nunca se debía haber celebrado, porque esto es consecuencia de casarse con quien se quiere, pero no con quien se debe. Y con doña Sofía, la cosa se rompió un poco cuando doña Sofía supo lo del aborto. Hasta entonces, bueno, intentó ayudarla, protegerla. Entonces, el sábado, el domingo en la catedral, estalló una cosa además inexplicable en la que ninguno se comportó como debía, ninguno. Cada uno andaba por su sitio, don Felipe no controlaba el tema, por supuesto, él es buena persona, pero es un pobre hombre, con un pánico enorme a su mujer. Y después de lo que ocurrió ahí, Pilar Urbano, una periodista muy conocida, llamó a la casa y preguntó, bueno, cuál era su opinión. Y dijeron, bueno, que había estado muy mal, que algo había que hacer, que la gente no entendería que no se hiciera nada, pero dijeron algo natural, algo natural. Bueno, lo que yo no esperaba es lo que ocurrió. Lo que ocurrió otro día fue, yo creo que fue una especie de tomadura de pelo, como si los españoles fuésemos menores de edad. Entonces, que llegaran en un coche donde sí, exactamente. Fue un paripé real, pero un paripé ridículo. Que se baja Leticia y le abre la puerta a la suegra, cosa que no ha hecho nunca, ni el rey Juan Carlos a la reina, ni Felipe a su mujer. Entonces ella se baja, es una humillación, no hay tampoco por qué humillarla. Y al igual que hacen los gorrillas que se llaman en Andalucía, abre la puerta a la suegra, que sale como puede, que ya problemas de edad. Entonces yo no me lo podía creer, digo, no era necesario, porque era una humillación gratuita. Y después la expresión de Leticia era como si dijera, ¿quiere que usted que me ponga de rodillas? Yo digo, perdón, no era necesario tampoco. Si la cosa se había hecho mal, con azúcar está peor, dejemos que las cosas se vayan reconduciendo. Pero don Jaime... Entonces, esto me recordó, bueno, primero, nadie sabe, dime. No, entonces lo que dice, esto dice que no es real, ¿es ficticio todo lo que vimos este pasado fin de semana, a su juicio? Totalmente, es un paripé, pero es que eso de que le abra la puerta a la suegra, que no se la abre nadie, nada más que para eso están los escoltas, lógicamente. Que yo te digo y repito, el rey no le ha abierto nunca la puerta a la reina Sofía ni Felipe a Leticia cuando bajan del coche. Entonces, que de pronto se montara este paripé, no sé quién de la Casa Real, porque no conozco quiénes son los consejeros, pero no ningún genio, para montar este paripé ridículo que la gente que no se lo creía. Entonces, esto me recordó, primero no sé si Juan Carlos, que estaba en la UBI, había sido informado de que llegaban los tres y que se había producido lo que se había producido en la puerta del hospital. Esto me recuerda, y vosotros también os acordaréis, nuestros telespectadores, cuando doña Sofía, en otra situación
de don Juan Carlos en un hospital después del regreso del incidente en Botswana con los elefantes y la amiga entrañable, y que estaba hospitalizado, y doña Sofía no se le ocurrió otra cosa que montar una excursión familiar para visitar a papá. Entonces, en una situación muy mal, muy lamentable, porque doña Sofía no estaba para visitar a su marido, también llevaron a Iñaki Urdangarín, Felipe no quería ver al cuñado, Leticia no quería ver a la cuñada, y alguien presente en la estancia, en la habitación, dice que lo que ocurrió allí fue lo más surrealista que ha visto nunca en la vida. Es decir, primero se le prohibió la entrada y que se acercara al derecho del dolor a Iñaki Urdangarín, que permaneció en un saloncito contiguo. Después doña Sofía no estaba para broma, es decir, se había producido lo que se había producido, no lo del accidente, que no tenía mayor importancia, ni la caza de elefantes, que no es un delito, sino la presencia de la amiga entrañable. Entonces doña Sofía quiso ir, no sé para qué. Después, Leticia y Felipe no querían encontrarse con Iñaki y con Cristina. Y después me contó una persona presente en la sala que Leticia estaba indignada. Ella dio suelta a su carácter y me la definieron fantásticamente, apoyada en el quicio de la puerta de la habitación, la mano en la cadera diciendo vámonos ya. Bueno, aquello fue surrealista hasta más no poder. Don Juan Carlos fue triste y después se le humilló a don Juan Carlos, como se le humilla aquí a Leticia, hay que reconocerlo. Es decir, yo no me duele tampoco romper lanza a favor de Leticia, ha sido una humillación de ella, no le faltaba más que arrodillarse a la puerta del coche y pedir perdón. Pero vamos a ver, cuando don Jaime, Javier Ayuso... Don Jaime, de esta ocasión, porque ha hablado de la vez de Botsuana, pero ¿es cierto, por ejemplo, no sé si qué información tiene usted, de que el rey emérito don Juan Carlos en esta ocasión no dejó a la reina Leticia que entrara en la habitación y le fuera a ver este pasado fin de semana? ¿Qué fuentes tiene? Bueno, es que primero él estaba en la UBI. No sé quién entró en la UBI, pero vamos, que es que no quisiera, si es que las cosas no se pueden parchear de esa manera, y además sin contar con él seguramente, porque él estaba en la UBI y eso lo decidieron en la zarzuela a un genio, lo decidió el propio Felipe, y quien lo decidió fue un error, además hacer esta excursión también para visitar al rey. No sé si le permitió o no le permitió, lo que sí es cierto, y eso se pudo, un lector labial lo vio bien, lo vimos cuando ocurrió este accidente en la Catedral de Palma. Llegó un momento dado, en pleno fragor de discusión, se vio que don Juan Carlos se acercó a su hijo y le dijo: tenemos que hablar, esto no se puede permitir. Y don Felipe dijo: no, no es el momento, lógicamente no era el momento. No sé si luego lo hablarían o no lo hablarían. Pero el tema es que han aprovechado una circunstancia que les ha venido como anillo al dedo para hacer este montaje del hospital, de don Juan Carlos en el hospital. Siempre parece que se eligen los hospitales para hacer este espectáculo y hacer esta puesta en escena, porque todo ha sido una puesta en escena que no sirve para nada. Si es que las cosas con azúcar está peor. Efectivamente. Dejemos que las cosas se arreglen o no se arreglen. Don Jaime, una cuestión sobre Palma. Ha dicho que la culpa, digamos, que es de varios, de lo que ocurrió el domingo pasado, pero al respecto de las nietas, porque hemos visto cómo Leonor, digamos, que aparta el brazo, luego también hemos visto una imagen de, no sé si podemos verla, de cierto pánico de Sofía cuando le cogen, Gonzalo, Diga. No, Gonzalo, perdona, lo de la niña es impresentable. La niña tiene 12 años, es una niña. Que posiblemente está siendo maleducada por su madre y ella quiere parecer a su madre, porque todas las cosas quiere decir que la niña iba maquillada como una mujer y tiene 12 años. También se han cometido muchos errores. El error de su padre de conceder nada menos que el tesón de oro a una niña de 12 años. Dejemos que la edad vaya creciendo y llegue a la mayoría de edad. Entonces el gesto de la niña con la abuela, posiblemente porque lo aprende de su propia madre, fue tan terrible y tan que no ha habido, es que yo a veces he escrito una cosa diciendo que fue peor de lo de Iñaki Urdangarín, fue peor por una cosa, por el impacto emocional, porque hay millones de abuelas que se han sentido agredidas
Santiago Heredia por la nuera, porque claro, ahí había la reina que fue, la reina que es y la reina que será. Será dentro de 40 años, que a lo mejor ya no existe ni la monarquía ni España. Entonces nadie entendió cómo se estaba produciendo ahí. Fue algo tan descabellado por parte de todos. Es decir, doña Sofía también insistiendo y persistiendo en el error de querer hacerse la fotografía. Don Jaime, le pregunta a Julia Ariza. Que el fotógrafo era de la casa, que no era un extraño tampoco. Sí, eso lo sabemos. Por lo tanto, a mí yo no he entendido nada de lo que pasó en esa casa, no he entendido. Y después intentar arreglarlo, como si fuésemos menores de edad. Efectivamente. No se entiende por ningún lado, además. A ver, don Jaime, no sé si nos escucha, le pregunta a don Julio Ariza, presidente de esta casa. Julio, buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Gracias, bienvenido a casa, como yo voy a la tuya. Muchísimas gracias. Jaime, en el fondo, yo creo que tanto la Casa Real como los españoles son plenamente conscientes de que se trata de una escenificación. Es decir, no creo que nadie en la Casa Real sea tan tonto para pensar que los españoles van a merendarse esas escenas que son completamente extrañas a la actuación normal de los monarcas y de su familia, y van a asumir que eso ha surgido espontáneo en una petición de perdón de Leticia a su suegra. Es evidente que no. A mí la sensación que me da, si me permites... Perdona, no había por qué humillar a Leticia, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Creo que el objetivo de este asunto, de estas imágenes, que son certeras, precisas y además en cada gesto están muy, muy trabajadas, es solo uno, y es que la monarquía, que consta de una serie de piezas, una de ellas es la reina, es decir, la esposa del rey, la reina consorte, debe estar al servicio de la imagen y de los intereses de la monarquía como institución. Y quien se salta eso, y en este caso parece que la institución ha entendido que Leticia se lo había saltado, quien se salta eso debe rectificar. Yo creo que no va mucho más allá del asunto. Es decir, Leticia ha rectificado porque le han hecho entender que hay cosas con las que no se puede jugar. Y en este caso, esa relación entre la nieta, la madre y la abuela no son negociables. Sí, pero querido Julio, pero es una rectificación dentro de una humillación. No había por qué humillarla. Es que me recordaron los gorrillas de Andalucía abriendo las puertas de los coches. Es que no había por qué ni era necesario tampoco. Es decir, no faltaba más que se hubiera puesto de rodillas y hubiese perdido perdón público. No, mira, las cosas o se hacen natural o se dejan que las cosas se irán arreglando o no se arreglan nunca. Es decir, había una ruptura familiar que todo el mundo lo conoce. Primero una ruptura matrimonial de don Juan Carlos con doña Sofía y después de los eméritos con la nuera. Y ya está el punto y la gente lo acepta. Nadie se escandaliza de la ruptura de don Juan Carlos y doña Sofía. La gente lo acepta con naturalidad. Pero lo que no se puede es una mise en escena en la puerta del hospital, simplemente como si además fuéramos infantiles y la gente aplaudiera esa especie de ensayo que no se me imagina, como tú has dicho, se han ensayado hasta los gestos, las sonrisas. Mira, dejemos las cosas. Mira, hay una cosa, la razón de ser de las monarquías es que sus miembros públicamente parezcan ejemplares. Luego la intimidad, mira, la intimidad nadie tiene derecho a entrar, pero públicamente no se puede dar el espectáculo del domingo en la catedral ni el de ayer. Jaime, ¿tú crees, como dicen algunos, que Leticia Ortiz es una bomba de relojería en la estabilidad de la monarquía española? Un segundo, Jaime. La contestación a la pregunta de Julia Ariza la hacemos después, pero antes de un consejo. Atención, si tienen algún tipo de problema jurídico o tienen alguna recomendación a un abogado que hacer o no saben cómo solucionarlo o a quién acudir, no duden en acudir. Bea Fajardo, buenas noches. A Durán y Durán, cuéntanos.
Buenas noches, Gonzalo. Si es usted, para su desgracia, uno de los centenares de miles de ciudadanos que ha perdido su dinero en el Banco Popular, tiene la oportunidad de pelear por recuperarlo. ¿Era usted bonista o accionista del Banco Popular? Sepa que en Duran y Duran Abogados conocen la forma de ayudarle a recuperar el dinero perdido. Solo tienen que acudir a ellos y ponerse en manos de su equipo de más de 20 abogados expertos en cuestiones bancarias. Los que le han privado de sus ahorros no tenían derecho a hacerlo. Duran y Duran Abogados le ayudará. Son ya muchos miles de casos los que han ganado frente a las entidades bancarias, y en el caso del Banco Popular seguirán luchando por la defensa de todos los que han sido injustamente expoliados. Duran y Duran Abogados son su mejor garantía de éxito. Bueno, 10:31 de la noche, aquí seguimos en el Gata al Agua analizando esa operación real de propaganda, pantomima o no, de la Casa Real este fin de semana, con esa imagen pretendidamente de unidad que han querido dar, con la Casa Real visitando al rey emérito en el hospital después de esa operación de rodilla. Y estábamos hablando con Jaime Peñafiel de estas imágenes, también de lo ocurrido el pasado domingo en Palma, y Julio Arizabía formulado una pregunta concreta a don Jaime Peñafiel, que le rogamos, Julio, que reproduzca y que Jaime contesta. Don Jaime, te preguntaba si tú crees, como aseguran algunos, que Leticia Ortiz puede ser una bomba de relojería en la estabilidad de la institución monárquica en España. Esa era la pregunta, creo que la he repetido casi literalmente, a pesar de que Gonzalo Bans dudaba de mi capacidad de memoria entre 2 y 3 minutos. Mira, vosotros recordaréis, y tú recordarás, que cuando don Juan Carlos fue a anunciar el compromiso, me acuerdo, estaba en una cacería en mi tierra, cuando tomó el helicóptero para venir a Madrid y anunciar ese día el compromiso, le dijo a su anfitrión: mi hijo se va a cargar la monarquía. No, no se la va a cargar su hijo, que está haciendo lo que puede en un país donde nada funciona. Y posiblemente, a pesar de todo eso, quizás lo único que funciona medio regular es la Casa Real, o hasta ahora. No, quien se puede cargar en la monarquía es Leticia, que ha lesionado seriamente a nivel popular, porque nunca ha habido un impacto emocional y una difusión tan enorme, pero a todo tipo y en todo tipo de países, sobre este tema, porque estaba ofendiendo a una señora que tiene una dignidad enorme. Es tan digna que a pesar de la crisis de su matrimonio durante 40 años, nadie la ha visto nunca exteriorizar esos sentimientos tan doloridos. En cambio llega la nuera, y la humilla, es que no falta más que le diera un manotazo. Lógicamente ya se lo dio la nieta, por mediación de la madre. Bueno, entonces, la madre por mediación de la nieta. Entonces, esto sí que puede lesionar. Leticia, yo a veces digo, ¿por qué Holanda, por ejemplo, ama tanto a Máxima, que es máxima en todo? ¿Por qué Dinamarca tiene simpatía a Mary Donaldson también? ¿Y por qué aquí en España, por lo general, la gente no tolera y no soporta y no cae bien Leticia? Que a lo mejor sin hacer nada, quizás su manera de ser, su manera agresiva de comportarse, sus continuas operaciones quirúrgicas y esa adicción al Botox. Es decir, hay muchas cosas que la gente que tiene una sensibilidad muy especial detecta y además no le gusta. Así como Felipe es una buena persona, muy buena persona, sin esfuerzo, pero no tiene, yo creo que está acojonado siempre con su mujer, a que esta salte de pronto. No es la primera vez, el año pasado también en Palma, os acordaréis que mientras Felipe estaba saludando a la gente, ella pasó de largo, no saludó ni siquiera a doña Sofía, que estaba esperando a que su hijo terminara de saludar para entrar todo detrás del rey. Bueno, ella por libre, y ella no va por libre, ella, como te he dicho, es la consorte del rey. Y por eso no es reina consorte o consorte del rey. A ver, entonces, don Jaime, su papel es precisamente dígame. Entonces, contestando, entiendo que es un sí a la pregunta, por ir directamente al grano, si es una bomba de relojería para la monarquía. Entiendo que su respuesta es un sí tajante, ¿no? Sí que lo es. Bien. Sí. Le pregunta Javier Horcajo también, que le conoce. El otro día estalló. Maestro Peñafiel, tú estabas hablando antes de gestos. Hay algunos gestos que parecen más que gestos, desafíos. Vimos uno en Palma de Mallorca, es verdad. Yo tengo la sensación de que la idea que los españoles tenemos de la familia real está un poco conducida. También fue un gesto que tenía sabor a desafío cuando la reina Sofía se fue a Washington a amparar
la figura de su yerno Urdangarín, siendo que estaba ya estrellado en la Casa Real. Y de ese desafío, mira tú por dónde, y hay fotos del desafío. En fin, fue un fotógrafo y fue portada de quizás la revista más importante del sector. Pero de ese gesto desafío no se acuerda nadie. Sí, bueno, doña Sofía también ha cometido sus errores. Ella está muy dolida. Cierto es que ha dicho que ella, más que reina, es madre y abuela. Pero en aquella ocasión, aquello fue una especie de respuesta al rey don Juan Carlos entonces, por todo lo que estaba ocurriendo con respecto a Cristina y a Iñaki. Y claro, fue un desafío de ir a Washington, fotografiarse públicamente y que eso fuese la portada de su Biblia, de su revista de cabecera, como es el Ola de Memores y mis Dolores. Bueno, después ya aquello se ha escarmentado bien y ahora, cuando han ido a Ginebra, ha tenido mucho cuidado de no fotografiarse con su hija ni con su yerno. Cierto es que también don Juan Carlos estuvo hace poco también en Ginebra con motivo del cumpleaños de uno de los nietos. Pero claro, doña Sofía también ha cometido también muchos errores. Para que hay que disculparle porque es una sufridora esposa y lo sabemos todos. Pero al mismo tiempo la gente detesta esa dignidad que tiene, esa profesionalidad. ¿Qué es lo que hay? Esto se soluciona con profesionalidad. Y Leticia no es una profesional de la cosa. Pasa que ya lleva unos años. Pasa que, mira, es que a mí no me ha sorprendido. Ha habido una foto viral, como se dice ahora mía, en la que dice la gente, yo tenía razón. No, es que yo la conocí un mes antes de casarse, cuando en el Ayuntamiento de Madrid, con motivo de la entrega de la medalla de oro de la ciudad a Felipe, ella de pronto se enfrentó a mí de una manera gratuita. Yo soy una persona muy pacífica, incluso soy hasta tímido, no me gustan las sesiones violentas, intento ser educado, y se vino para mí, me acuerdo señalándome con el dedo, que antes de llegar a mis narices le dije, no me señales con el dedo, Leticia, y al mismo tiempo gritándome, y tuve que decir, no me grites tampoco, por nada, es que me reprochaba cosas que yo ni había dicho. Entonces, ella no se controla. Me acuerdo que al mi lado estaba Felipe, y Felipe estaba tenso como estaba el otro día. Dime. No, ya es que se lo tengo que preguntar. Si usted tuviera la ocasión de volver a ver a doña Leticia en un cara a cara, ¿qué le diría? Después de todos estos años, claro. Bueno, yo, sí, hace 2 años, con motivo del 25 aniversario de la Fundación del Mundo, donde yo trabajo, hubo una cena en el Hotel Palace, en el que yo estuve invitado, y estaban los reyes, presidían esa cena. Y después de la cena, pues hubo unos corrillos, como siempre, una copa. Yo me acuerdo, yo por lo general estoy lejos del poder, no me gusta, mantengo mi independencia para poder opinar tranquilamente. Y me acuerdo que pasaba por un corrillo que yo no sabía quién había en medio de ese corrillo, pero los periodistas que había, que eran del Mundo, cuando me vieron se abrieron y me encontré cara a cara con Leticia. No la había visto desde entonces, habían pasado 10 años. Entonces, claro, yo soy educado, entonces me acerqué y le tendí la mano. Yo, lógicamente, a pesar de mi edad, no tengo más de Parkinson, con lo cual yo tuve la mano así un rato, no sé cuántos segundos fueron, pero no me los daba, no me respondía. Tuve tiempo de pensar, como no me dé la mano, le voy a decir qué grosera eres. Pero entonces me miró a los ojos con esa mirada que tiene a veces tan agresiva, y entonces me dio la mano. Yo, lógicamente, le apreté la mano, la acerqué a mí y en el oído le dije algo que ella recordaba. Porque cuando el primer desencuentro, y ya nos despedíamos, porque yo soy correcto y al final, para acabar con aquella tensión que duró varios minutos, le dije, Leticia, si me permites, te diré que tú en las distancias cortas das mejor. Eso lo dije como una especie de piropo. Entonces la acerqué y le dije, Leticia, y ella me dijo, tenemos que vernos más. Han pasado 10 años y cuando nos encontramos en el Hotel Palace, le dije, Leticia, hace 10 años que no nos veíamos. Y ella me miró, no le hizo ninguna gracia, se marchó y yo me marché y no hubo más. Por lo tanto, yo la conozco muy bien, la he estudiado y lamento no haberme equivocado. Pero si es que basta, es que yo no soy cortesano. Y este país, la prensa española, y lo sabéis, son muy cortesanos y muy babosos. Que haya salido una compañera diciendo que es amiga de Leticia, diciendo que pues no había pasado nada, que es una cosa natural. Bueno, ¿qué me estás diciendo? Ha sido la cosa más agresiva, más desagradable a nivel popular que los españoles han podido contemplar en estos 13 años. Jaime Peñafiel, ha sido un placer una vez más tener esta interesante y entretenida charla
con usted. Le agradezco de veras que haya estado esta noche en el Gato y a ver cuándo lo vemos aquí en plató físicamente, de manera presencial. Así que gracias y buenas noches. Bueno, ¿estáis en vuestra casa? Buenas noches. Muchas gracias, don Jaime, y muy buenas noches. Bueno, con estas interesantes declaraciones, revelaciones que nos hace Jaime Peñafiel, si les parece, ponemos punto y seguido a la información de la Casa Real, porque no duden que alguna otra información llegará tal y como está el patio, como nos ha contado don Jaime Peñafiel, de la monarquía, de la Casa Real. Si les parece, vamos a hablar de la situación que se está viviendo en Cataluña con dos aspectos. Enseguida abordaremos la situación de Carles Puigdemont y de qué es lo que supuso y qué es lo que ha supuesto y puede suponer esa decisión de un tribunal provincial alemán decidiendo que no va a entregar a Puigdemont a nuestro país, entre otras cosas por el delito de rebelión, porque considera que no hay violencia o que no hubo violencia durante todo el proceso independentista. Hablaremos también, por cierto, de un interesantísimo artículo de Sosa Wagner este fin de semana en El Mundo, porque si lo que ha ocurrido en Cataluña, con ejemplos concretos que empieza a enumerar, no es violencia, desde luego que venga Dios y lo vea. Pero en cualquier caso, vamos a hablar en primer lugar de la educación. Como saben ustedes, la educación es una de las competencias que se ha transferido a las comunidades autónomas desde hace muchísimos años. Ha sido una de las armas que ha dispuesto el nacionalismo. ¿Para qué? Para inocular su ideología, muchas veces basada en el odio a España, en el odio al resto de españoles. Ha ocurrido en Cataluña, ha ocurrido en el País Vasco, está empezando a ocurrir en la Comunidad Valenciana, en las Baleares, con el pancatalanismo, etcétera, etcétera. Nuestro compañero Javier Torres nos ha preparado un informe sobre desde dónde viene esta situación y nos hemos retrotraído por lo menos hasta la década de los años 90 con diferentes gobiernos. Vean el siguiente informe sobre el estado de la educación, en este caso en Cataluña. ¿Cómo es posible que no se pueda elegir el castellano como lengua vehicular en la escuela pública catalana? ¿O que sea motivo de multa que un negocio no rotule en catalán? Para comprender todo ello hay que remontarse al Pacto del Majestic de 1996, suscrito entre Jordi Pujol y José María Aznar. El entonces presidente de la Generalitat aceptó apoyar al gobierno del PP a cambio de que éste cediera en cuestiones lingüísticas. La consecuencia de este acuerdo se consagró en la Ley de Política Lingüística Catalana de 1998, que contempla la imposición del catalán y la exclusión del castellano de la vida pública. La responsabilidad de los distintos gobiernos de España es evidente. Prueba de ello es que la inmersión lingüística sigue vigente, a pesar de que el gobierno de Rajoy prometió en febrero, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que los padres catalanes tendrían la opción de elegir el castellano como lengua vehicular para el curso que viene. Lo que queremos es que ese derecho de los padres de escoger la lengua vehicular de sus hijos se garantice adecuadamente, que es lo que dicen las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia. En estos momentos ahí hay un formulario con una preinscripción, queremos que se haga, como digo, de forma no individualizada sino colectiva, y eso es lo que estamos estudiando. Una vez más se demuestra que es el gobierno central el responsable de que los niños catalanes no tengan la opción de elegir el español como lengua principal en su educación. Bueno, Julio Ariza, ¿a qué nos estamos enfrentando? Porque este tema, algunos pensarán, bueno, hará vueltas con lo mismo. No, pero es que aquí hay derechos fundamentales. Y encima el gobierno, desde octubre por lo menos, ya es grave que se haya permitido con el Estado de las Autonomías que se haya llegado a esta situación. Pero más gravedad todavía desde el 30 de octubre del año pasado. Bueno, yo es que no me gusta mucho repetir los argumentos. La última vez que estuve en este programa yo expliqué, y sigo pensando lo mismo, que el asunto más importante que hay en Cataluña es la defensa de los derechos individuales. Eso es lo que de verdad importa. Cuando la gente dice, y algunos políticos insignes dicen, vamos a intentar que haya un gobierno cuanto antes, y además impulsan y apoyan que eso se produzca, un gobierno, estoy hablando de un gobierno separatista, cuando hacen eso están diciendo, vamos a impulsar que los mismos que han perpetrado el golpe de Estado en Cataluña vuelvan a controlar el presupuesto de la Generalitat, vuelvan a controlar los Mossos d'Esquadra, vuelvan a ser los protagonistas de los proyectos educativos en Cataluña y vuelvan a tutelar los derechos de los no constitucionalistas en Cataluña. Eso, en sentido contrario, significa que todos aquellos que han salido a las calles por millones, que han colocado sus banderas en los balcones, que han gritado que ya bastaba, que ya era suficiente de conculcar los derechos de tantos millones de catalanes, todos esos se van a quedar
materialmente desprotegidos con el trasero al aire. Y eso es inaceptable, injustificable y desde luego desde aquí nos vamos a oponer con absoluta ferocidad. No puede ser. En Cataluña debe poderse hablar tranquilamente en castellano. Debe poderse rotular tu comercio, si te apetece, en la lengua que quieras y, por supuesto, en español. Debe poderse enviar a los chicos al colegio en la lengua vehicular que tú elijas. Y el castellano tiene que ser lengua vehicular de todos aquellos padres que quieran que lo sea, con absoluta libertad. Lo contrario es una conculcación de derechos fundamentales. Para mí eso es lo más importante. Luego vienen todas las demás cosas y algunas de ellas también lo son. Pero si hay alguna importante, es esa. Y fíjense que ellos han respondido como un auténtico tigre cuando se les ha tocado exactamente ese punto. Y ese punto no es tocable ni siquiera para Ciudadanos. Porque cuando se ha comentado hace 3 días que no se va a poner, que no va a estar en los colegios la casilla para elegir el 25% de escolarización en lengua vehicular en castellano, ni siquiera eso va a tutelar el gobierno, Ciudadanos ha mantenido un absoluto silencio. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque dentro de Ciudadanos hay 2 almas, como dentro del Partido Socialista de Cataluña. Muchos de los que fundaron Ciudadanos son viejos miembros del Partido Socialista de Cataluña, que siempre ha estado absolutamente de acuerdo con la normalización lingüística y siempre ha estado absolutamente de acuerdo con el modelo lingüístico que han impuesto de forma totalitaria en Cataluña. Y por eso Ciudadanos no se atreve a manifestarse ni a hablar de ese tema. Por eso Ciudadanos, ahí tocas hueso. Bueno, si alguien, enseguida abrimos pide la palabra al Cajo, pero si alguien desde luego está legitimado para hablar de esto en concreto, otras cosas entiendo que también, pero de esto en concreto es Julio Ariza, porque como saben fue diputado del Parlamento de Cataluña durante, ¿qué periodo, don Julio? Desde principios de los 90 hasta... Pues a ver, ¿cuándo empezó el máster Cristina Cifuentes? No, duraste más de diputado. Sí, yo creo que estuve desde el 90-91 hasta el 97. 97, bien. Más bueno, o menos. Pero pues vamos. en el año 96, en noviembre, por ejemplo, le hacían, es que hemos recopilado, porque siempre se habla, ¿quién fue la primera persona que habló en español? Porque ahora parece bastante normal hablar español en el Parlamento de Cataluña. Pues la primera persona que lo hizo fue Julio Ariza, en el año 96, si no recuerdo, ¿no? Y en una entrevista que le hicieron en el periódico de Cataluña, con este titular, por ejemplo, le preguntaba el periodista la siguiente cuestión. Esa era una afirmación mía, la cobardía es pegadiza. Sí, por eso está entrecomillado, claro. No, sí, pero no hay 2 puntos detrás del PP. Ah, bueno, dice, ¿usted se suicidó un poco cuando habló en castellano en el Parlamento? Y usted contestaba, lo leo yo, aunque si lo quiere decir usted lo puede parafrasear. No. Estoy convencido de que no solo no me he suicidado, sino que un montón de catalanes se han visto claramente representados en mi acción. Creo que en Cataluña no hay un solo foro donde la gente se levante y lo abandone porque alguien se exprese en castellano. Y el Parlamento debe ser simplemente la proyección de esa realidad, porque si no, sería una mentira. El periodista, continuaba la entrevista, le hacía otra cuestión que me gustaría destacar. Ahora que su intervención en castellano en el Parlamento es ya historia catalana, tal vez pueda decirme por qué lo hizo, por qué hizo lo que hizo. Le acusaron en su día incluso de provocación, de haber subido al estrado y haber provocado, ¿no? Hablando en español. Y dice don Julio que lo hice porque en aquella ocasión me resultaba más cómodo expresarme en castellano. Después de 4 años quería hacer un discurso no leído, sino improvisado. Y eso, yo, que soy castellano parlante, no podía hacerlo, dice en catalán. Quisiera añadir que hasta esa intervención mía yo no había hablado en catalán, había leído en catalán. Una cosa es leer y otra muy distinta explicar. Y quiero explicar cosas. ¿Cómo recuerda? ¿Qué supuso? Porque esto, desde luego, otros artículos, por ejemplo, que le voy a decir, escribía el Jaime Campmany, un artículo que me llama mucho la atención, también en noviembre de aquel año, del 96, Atiza con Ariza, haciendo un juego de palabras muy con su... Y usted, bueno, otros artículos, como por ejemplo, Elegía de la Cataluña con ñ, e incluso artículos de que miembros del propio Partido Popular, compañeros de Julio Ariza, le acusaban de provocador y de haber provocado no solo con esa intervención, sino pidiendo el bilingüismo en la escuela, en la sanidad. ¿Cómo lo recuerda, don Julio? Pues lo recuerdo bien, no, hombre, se han pasado muchísimos años, pero con los años que han pasado
ya puedo explicar. Diputados nacionalistas abandonan el Pleno al oír hablar en castellano. Sí, ¿Recuerda usted cómo se abandonaron? Sí, hombre, además me gritaban fil de puta, fascista. Sí. Que hay niños, decían, porque ese día habían ido a un colegio allí al hemiciclo a ver la sesión, pues les enseñaban el Parlamento. Y entonces concretamente uno de los asistentes de los que se levantaron, que era diputado, que se llamaba Aymeric, que era alcalde de Sant Cugat, chillaba y decía que hay niños, hombre, como si yo llevara la bragueta abierta o estuviera diciendo unos tacos horrorosos. Pero no se tiraron por la ventana, salieron por la puerta. Sí. No, pero fíjate. Fue una pena, porque ya no salido por la ventana. ¿Qué me dolió a mí de aquello? A ver. Primero, ¿por qué lo hice? Lo hice porque estaba harto. O sea, si tu oficio es ser diputado y una de tus actividades más importantes es salir a la tribuna y debatir en una tribuna, comprenderás que no puedes debatir de la misma manera en una lengua que no es tuya que hacerlo en tu propia lengua. Yo había estado muchos años, por lo menos 6 años, y siempre mis intervenciones eran en catalán. Yo las tenía que leer porque mi capacidad dialéctica en catalán pues probablemente baja un 50% al menos sobre mi capacidad de expresión oral en español, que es mi lengua. Entonces estaba muy cansado de eso y yo, hombre, también tenía ganas de hacer las cosas bien en el Parlamento, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues dije, oye, hasta aquí, pues, un día voy a hablar en mi lengua para que vean que no soy un zote que sale ahí, escolta y tú que vas improvisando y no, bueno, dije, voy a hablar en mi lengua. Y lo segundo, lo que más me dolió fue ver cómo mi propio partido, que era el Partido Popular, estoy hablando del año 96, le dijo a los medios, que luego La Vanguardia al día siguiente lo recogió en portada, que lo mío había sido una provocación. Y de hecho fui de alguna manera percibido por aquello. Entonces, bueno, pues aquello fue muy lamentable porque daba una idea de que no, fíjate que yo ahora lo digo de Ciudadanos, pero es que mucha gente del PP, específicamente de Tarragona, de Lérida, estaban de acuerdo con la inmersión y les tocaba nervio que alguien ya pusiera un poquito, aunque fuera un poquito, en la cuestión en el tema de la normalización lingüística. A mí me parecía, yo había llegado a Cataluña en el año 82 y me parecía realmente un ecosistema de libertad, de modernidad, hasta que aprueban el Yo Soc la norma, que os acordaréis, que era una campaña publicitaria para amparar y tal, la inmersión lingüística. Entonces, yo en aquel momento sentí que algo muy serio estaba cambiando en Cataluña y que podía modificar el comportamiento de la creación de dos sociedades que efectivamente se han creado o al menos han emergido a partir del proceso del Bueno, ¿y a ustedes qué les parece esto de Julia Eriza? No sé si recordarán los que vivan en Cataluña, o el tema de un derecho fundamental, como ha dicho, el asunto de la lengua. Envíennos sus mensajes, nos están escribiendo mucho. También nos pueden enviar sus notas de voz, audios a través del WhatsApp. Cogen el WhatsApp con nuestro número de teléfono, escriben la nota y nos la envían al 670-03-45-43 y al final del programa las escucharemos para saber también y escucharles a todos ustedes qué es lo que opinan de esta materia tan interesante, lo de la reina, Cristina Cifuentes, que hablaremos en los próximos minutos. Mucho gato por delante y nos interesa mucho su opinión. Horcajo, señor Abascal, adelante. Bueno, se ha hablado de derechos, estoy de acuerdo con lo que se dice sobre los derechos, pero a mí me gusta más hablar de obligaciones. Y en ese sentido, pues el que tiene obligaciones aquí es el que gobierna. En ese sentido es Mariano Rajoy, el que invocando el 155 toma el control de la administración catalana. A partir de ese momento, pues hay una serie de obligaciones, no es un capricho. Él, cuando invocó el 155, por cierto, una mañana que usted y yo estábamos en un especial en esta casa, él lo explicó muy bien. Se trata de restaurar la exigencia de la ley en Cataluña. Bueno, pues eso... digo, no es un capricho. Cuando llega, que no ha ido, alguien a tomar en consideración esa consejería de enseñanza, pues se tuvo que encontrar, o si hubiera ido, se hubiera encontrado con una docena de sentencias incumplidas. Cuando uno sabe que eso existe, no busca esas sentencias y no obliga al cumplimiento de esas sentencias de los más altos tribunales que hay en España, pues pasa que te conviertes en cómplice de aquel que cajoneó esas sentencias, porque no estás haciendo lo que se espera de ti y no lo haces deliberadamente. Yo creo que hay una parte de todo eso que tiene que ver con una cierta frivolidad a la hora de la aplicación del 155. No era para nada necesario pues el globo sonda ese de que se podría hacer esto del 25%, que por cierto está
absolutamente incluido en una ley que no hace falta cambiar porque es una ley que ya está hecha y ya está en marcha, simplemente pues obligar al cumplimiento de esa ley que obliga al 25% de esas plazas escolares que ofrezcan la posibilidad del idioma vehicular en castellano. La frivolidad pasó, y esto hay que recordarlo, por un momento en el que se dijo no nos da tiempo a hacer eso para el curso que viene. Y la frivolidad ha llegado al punto de decir, no, oiga, no, lo dejamos, bonda, quita, hombre, ¿para qué te vas a meter en ese lío? Y esa no es la única dejación de esa restauración de la ley. Hoy, por ejemplo, hemos sabido que hay un tipo que, por cierto, asesinó a un seguidor del Español, ese es su pedigrí, que ha agredido a una mujer porque... Vamos a verlo, esas imágenes, como la mujer está retirando lazos amarillos y aparece este tipo y que le empieza a implicar. Vamos a verlo. Y no solo la increpa, sino que la agrede, ¿no? Y eso forma parte de esas obligaciones que tiene el Gobierno de la Nación para con esa exigencia que le impone el 155. No sé si vemos. Sí, no, enseguida lo están, enseguida lo encontramos. Pues es una de esas cosas que si no la tomas en consideración, si no actúas en consecuencia, pues luego pues alguien puede considerar que evidentemente eres cómplice de esa falta de libertades o de esa conculcación del sistema básico de libertades que tenemos todos los españoles, y que eso es lo que llama mucho la atención. La frivolidad es lo que más escuece, porque claro, ¿por qué se metió Íñigo Méndez de Vigo en ese fangal para luego transferirle el balón cuando iba de vuelta a otros con rango menor, como Bermúdez de Castro, o como un secretario de Estado que fue el que le tocó decir que lo de la cruz a lo mejor no era tan buena idea, ¿no? En fin, todo es un seguido de despropósitos que acaba en la conclusión de que efectivamente ni se ha querido aplicar el 155 y lo que se prometió con su imposición, ni esto va a servir al final para nada. Ahora están todos suplicando a ver si llega un gobierno que nos quita esta patata caliente, y llama la atención que, siendo que son unos señores que se refugian siempre en el parapeto de la ley, pues cuando les conviene, cuando tienen que saltar al ruedo, deciden pues que por ese lado no, que vamos a ir al lado sol, no al lado sombra. Santiago Abascal. Yo creo que el ejemplo de Julio, pidiendo en el Parlamento de Cataluña igualdad de oportunidades para expresarse con las mismas capacidades, con la misma fortuna dialéctica que podían hacerlo los demás en catalán, porque él era castellano parlante, es un ejemplo excelente. En realidad aquí lo que se está lesionando es la igualdad de oportunidades de los niños catalanes que en sus casas hablan en español. No tienen las mismas oportunidades que los demás. Y esto es algo que, bueno, Julio lo puede transmitir desde Cataluña. Yo milité 20 años en el Partido Popular, fui diputado en el Parlamento Vasco. Ahí el problema lingüístico no es exactamente el mismo, pero acaba siendo muy parecido, pero eso es otro debate. Y yo formé parte en aquel momento de un Partido Popular que, al menos retóricamente, criticaba la incapacidad de tantos niños en muchas regiones de España de estudiar en español. Luego es verdad que ese mismo Partido Popular en Valencia, en Baleares, en Galicia, no lo permitía. Pero desde el Partido Popular del País Vasco, incluso en el Partido Popular de Cataluña, retóricamente, en aquellos años que yo recuerdo, se criticaba el modo en el que se lesionaba el derecho de los niños a ser escolarizados en español y elegir esa como lengua vehicular cuando esa era su lengua materna. Bueno, a día de hoy ha habido una oportunidad de aplicar las leyes, también la tuvo Aznar con mayoría absoluta, esta vez con el artículo 155, y no se ha hecho. Es decir, el Partido Popular, de una manera definitiva, se ha convertido en el fraude hecho partido, y el señor Méndez de Vigo es directamente una mentira con patas. Pero escuchamos lo que dijo en la tribuna del Congreso, sí, y luego lo que dijo un mes después. Y fíjense, en la tribuna del Congreso negando que existiese ningún tipo de problema con la educación. Semanas después garantizaba junto a la ministra de Sanidad, también catalana, Dolors Montserrat, que en el próximo curso académico sí que habría esa famosa casilla para que los padres eligieran o castellano o catalán. Vean. A nosotros nos parece que no hay en estos momentos ninguna controversia, ningún conflicto de ningún tipo con la educación en Cataluña. ¿Qué sucede, señoría? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué puede suceder? Puede suceder que haya casos concretos donde algunos padres entiendan que su derecho a la educación no está suficientemente salvaguardado. Oiga, en Cataluña y en cualquier comunidad autónoma, ¿eh? Bueno, y esto lo decía, fíjense, semanas después. Lo vemos junto a la ministra Montserrat garantizando que el año que viene, curso de septiembre, habría esa casilla.
Lo que queremos es que ese derecho de los padres de escoger la lengua vehicular de sus hijos se garantice adecuadamente, que es lo que dicen las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia. En estos momentos ahí hay un formulario con una preinscripción, queremos que se haga, como digo, de forma no individualizada sino colectiva, y eso es lo que estamos estudiando. Va a existir esta casilla porque esto es devolver el derecho a los padres. Es devolver el derecho a los padres, dice la ministra, ¿eh? Bueno, yo creo que no creen absolutamente en nada. Estamos ante un partido noqueado por otras circunstancias y escuchar estas declaraciones contradictorias en tan corto espacio de tiempo, pues realmente es muy ofensivo, ¿no? Pero yo ya le había hecho un traje al PP diciendo lo que opino. Es el partido hecho fraude en demasiados sentidos, ¿no? Pero también quería hablar de Ciudadanos. Yo recuerdo a un Ciudadanos y a un Albert Rivera que en determinadas épocas hablaban de la libertad lingüística, en esos términos, con claridad. Yo recuerdo cuando le invitábamos a actos de la Fundación para la Defensa de la Nación Española y hablaba de estas cosas. Pues bien, ahora mismo estábamos hablando de la cobardía y de la mentira del gobierno de Rajoy. Pero el silencio cómplice de Ciudadanos durante estas semanas ha sido escandaloso. Me he molestado antes de venir aquí en ver la relación de notas de prensa de Ciudadanos. No hay una sola nota de prensa sobre esta cuestión. Todo lo que hemos conseguido encontrar es un tuit de Albert Rivera. Un tuit que, por otro lado, no habla de libertad, habla de bilingüismo. Hay mucha gente que no quiere bilingüismo, que quiere poder escolarizar a sus hijos en su lengua materna. Es decir, ahí hay un claro viraje de Ciudadanos, pero a lo máximo que se ha dignado, en este caso Albert Rivera, es a un tuit, que es a lo que se dignan algunos cuando se ven obligados a tomar partido levemente ante algo. Pero no ha habido una campaña política clara de Ciudadanos que ahora mismo, y luego supongo que hablaremos de eso, está exigiendo la dimisión de la señora Cifuentes, y bien pedida, por el tema del máster, que es muy grave. Pero mucho más grave es que tantos niños no pueden estudiar en español en Cataluña. Y eso no lo pone como una condición sine qua non para apoyar al gobierno. Y a mí me parece verdaderamente grave. Yo recuerdo, al menos retóricamente, cómo el Partido Popular y Ciudadanos eran unos partidos que defendían la libertad lingüística frente a Partido Socialista y separatistas. Bueno, pues a día de hoy han dejado de hacerlo. Por eso nosotros, desde Vox, lo que planteamos directamente es lo que creemos que es la única fórmula ya para solucionar este problema, y es la recuperación de la competencia de educación para el Estado, para que se garanticen estos derechos y para que de verdad haya igualdad de oportunidades. Román y el profesor Alonso. Yo creo que Méndez Vigo decía la verdad, ¿no? En el Parlamento, con las imágenes que habéis dicho. Dice, no hay ninguna controversia con el catalán. Es que no hay ninguna, hay una imposición obligatoria. Y es lo que se ha mantenido, porque han cedido. Es decir, el derecho constitucional, con el español como lengua vehicular de todos los españoles, eso no les importa, ni les interesa, ni lo saben. Las sentencias del Constitucional, que son teóricamente de obligado cumplimiento, no les importa, no les interesan. Como hay una ley que hizo el Parlamento de Cataluña en la que obligaba a la inmersión, esa sí se respeta. Se respetan las leyes de los nacionalistas, pero no se respetan las leyes de todos los españoles. Porque el nacionalismo quiere la inmersión en Cataluña lingüística, porque el único modelo que tiene el nacionalismo de esclavizar a sus siervos es a través de la lengua. Es decir, la lengua es el instrumento vehicular que te permite relacionarte con los demás. Entonces, la longitud de tu cadena es la longitud de utilización y ámbito en el que se mueve tu lengua. Es decir, yo creo que Julia Ariza tuvo un error hablando en español en el Parlamento, porque si les llega a haber dicho que estaba hablando en navarro, pues igual hubieran dicho, esto qué original tú, esto es escoltilo, es cómo se parece al español en navarro. Pero si dices español está mal. Entonces, si uno dice si sería o habría, como dicen los vascos muy a menudo, dicen, no, esto es euskera de San Sebastián. Si habría aquí en el Parlamento, entonces no se quejan, pero si dices, si utilizas correctamente el español, protestan. El problema que tenemos es que el partido que gobierna en España ayer utilizaba un hashtag que era Contigo crece España. Lo que no sabemos es en dónde. Y desde luego con ellos no. Porque ellos están orgullosos de lo que crece España con ellos y mientras tanto ya han perdido 3 millones de votos. Y además han perdido su presencia como partido de vertebrar un Estado. El partido de gobierno tiene que tener un peso específico, primero en toda España, pero especialmente en aquellas regiones donde la política es más complicada y necesita de un ejercicio más contundente, que en el caso de España se llama Euskadi y Cataluña. 2 territorios donde el Partido Popular hubo un tiempo en que llegó a ser segunda fuerza
En San Sebastián está primera, la provincia más abertzale y nacionalista de España, que es Guipúzcoa, su capital San Sebastián. El Partido Popular llegó a ser primera fuerza, y hoy es un partido absolutamente intrascendente. El último que entra en las instituciones y porque se han rebajado los márgenes de voto para que entren. El Parlamento Vasco no pintan nada. En el Parlamento de Cataluña no pintan nada. En los ayuntamientos no pintan nada. ¿Qué gobierno va a crecer España? ¿Qué gobierno va a vertebrar España si el partido que lo tiene que representar no pinta nada en esos territorios? Y no porque sean muy complicados, sino porque sencillamente no han hecho lo que tenían que hacer, porque hay un montón de ciudadanos en esos territorios que les encantaría que España saliera a la calle, que el Estado de Derecho y el Estado español estuviera presente, pero que precisamente con las políticas de Mariano Rajoy es imposible que eso pase. Bueno, Juan, un segundo, porque aquí hay muchos protagonistas. Enseguida habla el profesor Alonso, pero es que nos vamos a Barcelona porque otra de las personas que iba dando la batalla y la sigue dando a día de hoy es Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, a quien ya saludamos. Señor Caja, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por esta espera, pero creo que merecía la pena conocer su punto de vista, porque si alguien lleva dando la batalla desde la escuela, en este caso la universidad pública, por la libertad y sobre todo por el hecho de que no se arrincone el español, es usted. ¿En qué situación está a día de hoy la lengua española, la libertad de los padres para poder elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos en Cataluña? ¿Ha cambiado algo a mejor? ¿Sigue igual o peor, señor Caja? Desde un punto de vista jurídico, político, sigue exactamente igual. La inmersión lingüística, pues en las escuelas se impuso en el curso 93, 94 y con rango de ley en el 98 y continúa exactamente igual, a pesar de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que declaran expresamente el Supremo que el sistema de inmersión lingüística es un sistema contrario a la letra y al espíritu de la Constitución. Eso es lo que recoge las sentencias del año 2010 del Tribunal Supremo. Pero parece que esas sentencias y otras del Constitucional no existen no solo para los gobiernos autonómicos, el gobierno catalán, sino para el gobierno de España, el gobierno de la nación, ¿no? Puesto que es como si oyera llover, no ha hecho nunca absolutamente nada por acabar con la inmersión lingüística. Y el problema es ese, ¿no? ¿Cómo es posible que en un país, teóricamente democrático, una democracia constitucional, siga en vigor desde el año curso 93-94 una ley que ha sido declarada absolutamente inconstitucional, ¿no? Y ese es el problema. Y, si eso pasa en las escuelas, en el resto de la vida oficial, lo mismo. El español ha sido excluido de la vida oficial en Cataluña, insisto, con la complicidad del gobierno de la nación. Entonces, señor Caja, vamos a ver, los padres que nos estén escuchando, que quieran defender ese derecho que tienen, fundamental, de poder escolarizar a sus hijos en el idioma que quieren, ¿qué pueden hacer? ¿Están condenados a irse fuera de Cataluña o pueden luchar a día de hoy en Cataluña con la realidad que usted nos ha descrito? Sí, pueden luchar, pero es luchar, digamos, contra una pared, si no se tienen los instrumentos políticos, porque se trata de una cuestión política, ¿no? Y ningún partido con representación parlamentaria recoge esa demanda, esa exigencia de la mayoría de los catalanes. En las encuestas que disponemos, encuestas oficiales, es el bilingüismo, la educación bilingüe es una preferencia de la mayoría de los catalanes, ¿no? De los ciudadanos en Cataluña. Pero el problema es un problema de instrumento político. Estamos a expensas de lo que decidan los políticos, que responden efectivamente, que defienden intereses partidistas o intereses particulares y no los intereses de los ciudadanos. Don Francisco, le pregunta a don Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconómico. Sí. Paco. Sí. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo, sí. La verdad es que he sentido muchos días una cierta nostalgia de aquellos años
y un poco de tristeza al ver cómo personas como tú, que se han dejado la piel defendiendo los derechos de tantos y tantos allí, con una abnegación, con una falta de recursos, con una hombría de bien, como muy poca gente en Cataluña, pero gente como tú no son los que suben en las manifestaciones a hablar a los millones de catalanes que por fin han salido del armario. Yo lamento mucho que no seáis vosotros los que durante tantos años habéis peleado por los derechos de los demás y lo habéis hecho por nada a cambio, no seáis ahora reconocidos. Por eso es lo que llaman ahora la sociedad civil catalana, que se sienten los actores, los que han conseguido de alguna manera la movilización. Esa movilización no hubiera sido posible si no hubiera habido personas como tú durante tantos años y, insisto, con tan pocos medios defendiendo a los demás. Yo quiero decírtelo porque como lo pienso y lo estoy pensando constantemente cuando veo a Borrell, a la señora Sardá, cuando veo a Jiménez Villarejo, pero no veo a tantos y tantos como tú, tantos y no tantos como tú, que de verdad sí habéis estado ahí cuando era difícil, cuando no era bonito subirse ante 1 millón de personas que no han movilizado ellos. Y desde aquí les digo a Sociedad Civil Catalana que se piensen muy bien a quién van a subir a hablar al final de la manifestación, en la próxima manifestación. Bueno, y solo quería decirte eso, Paco, porque es lo que pienso y quería decírtelo. Te agradezco tus palabras, que es muy amable conmigo, como siempre. Pero bueno, ya sabemos que es Sociedad Civil Catalana, ¿no? En definitiva, sí que se lo piensan muy bien antes de invitar a alguien a subir a la tribuna. Ellos saben muy bien a quién invitan, ¿no? Porque es una organización, en fin, es una como lo que es un sindicato amarillo esto es un instrumento, es un brazo civil del Partido Popular. Ya todos sabemos con qué dinero se financia, ¿no? Y quién los financia, evidentemente quién los ha creado. El silencio de sociedad civil en estos momentos, que son, en fin, momentos decisivos, pues es suficientemente explícito, ¿no? Sirve a los intereses del partido, de los partidos políticos, a los intereses de los políticos y no a los intereses de los ciudadanos. Esto está claro. Más allá de que me inviten o no me inviten a subir a un estrado, ¿no? Evidentemente. Don Francisco Caja, que ha sido un placer, como siempre, una vez más, tenerle en el Gat al Agua, en Intereconomía en directo. Siento la pequeña espera a la que le hemos sometido, pero en fin, en cualquier caso, le agradecemos y le doy las buenas noches. Pues buenas noches, gracias. Bueno, profesor, faltaba usted por hablar al respecto de la educación y lo que se está viendo en Cataluña. Yo, por añadir algún elemento nuevo, pues estoy bastante de acuerdo con las intervenciones que han tenido lugar anteriormente, tanto la de Julio como la de Javier y la de Santi y la de Román. Pues claro, es que antes de cumplir el artículo 155 de la Constitución, lo hemos comentado en alguna ocasión anterior, hay que empezar por cumplir el artículo 1. Y el artículo 1 de la Constitución es un artículo muy importante porque habla de las libertades y efectivamente una de las libertades más tangibles que han sido atacadas en estos años en Cataluña es la libertad de educación. Es un derecho fundamental, el derecho a la educación, reconocido como tal en el artículo 27 y se está vulnerando sistemáticamente, no solo el artículo 27 de la Constitución, sino el artículo 3, apartado primero de la Constitución, que habla de que el español es el idioma oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a utilizarlo. Por lo tanto, más allá, como se ha dicho aquí, de que hay sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que no se han cumplido, a mí lo que me choca es que el Gobierno se haya embarcado en esta polémica diciendo que primero iba a regular la casilla, que luego no la va a regular. Es una claudicación más ante las garras que han sacado los nacionalistas, porque los nacionalistas saben muy bien que tanto la educación como lo que ello conlleva, esta inmersión lingüística, que va acompañada a la educación en catalán, es un instrumento eficaz, muy eficaz, para conseguir lo identitario, para establecer una selección natural y para, si me apuran, que es lo que ha sucedido en Cataluña, como en otros tiempos sucedió en otra comunidad autónoma a través del terrorismo, para establecer una limpieza étnica. Porque hay mucha gente que ha tenido que abandonar Cataluña por la falta de derechos
la falta de derechos fundamentales, por la falta de libertades públicas. Esta situación, estamos hablando de que don Julio Ariza habló en el Parlamento de Cataluña en 1996 y habló en castellano por primera vez. Pero es que desde 1996 ha mejorado la situación de las libertades individuales en Cataluña. Yo diría que más bien ha ido a peor. ¿Ustedes saben lo que significa estar viviendo en esa situación de recorte de libertades para los que no son nacionalistas, para los que no sienten esa llamada del Estado único? Por eso me río yo del Tribunal Regional Alemán cuando dice que no ha habido violencia. Pero ¿qué mayor violencia cabe que estar cercenando los derechos individuales de los ciudadanos durante más de 20 años, durante casi 40 años, ante la orfandad del Estado que no se ha hecho presente en la defensa de estas libertades en Cataluña? Decía anteriormente Román, y yo vengo repitiendo aquí desde hace varios programas en algunas de mis intervenciones. Decía antes Román que son partidos irrelevantes, que no pueden estructurar, que no pueden vertebrar ningún proyecto nacional porque no tienen una implantación en determinadas partes del territorio nacional donde se hacen todavía más necesarios. Claro. Y yo digo, la relevancia que es tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han dado en los últimos tiempos a los partidos independentistas es directamente proporcional al grado de irrelevancia que han tenido en esas comunidades autónomas. Porque claro, si lo que consiguen... ahora tenemos el ejemplo de los presupuestos, pero ¿vosotros creéis que el PNV no va a aprobar los presupuestos y los va a vender en el País Vasco como que ha conseguido determinadas cosas? Claro, si ellos se hacen dueños de lo que consiguen... Bueno, ya verás cómo se acaba el 155 en el momento en el que haya un candidato. En Cataluña cese inmediatamente el 155 para que se aprueben los presupuestos. Este viernes a las 10, los plazos. No, profesor, pero este no va, y se llama Jordi Sánchez, este no va encarcelado. a salir. Este no va a ser el candidato que va a salir. Ya verás como antes del 22 de mayo tenemos candidato y tenemos presupuestos. Bueno. Y si no es de esta manera, el PNV se ha puesto muy farruco, pero luego ya veremos a ver si entra por el 155 y aunque esté el 155, aprueba o no aprueba los presupuestos. Porque tiene que venderlo en el País Vasco. Porque siempre han dejado en manos de los partidos nacionalistas los éxitos y por eso son irrelevantes en esas comunidades autónomas. ¿Para qué van a votar a un partido con proyecto nacional si los que venden las bondades y lo que llevan allí a esos territorios son los partidos independentistas? Bueno, enseguida me gustaría hablar de la situación de Puigdemont, porque me parece interesante, sobre todo el ataque a la soberanía que había supuesto la decisión de esa audiencia provincial alemana de nuestro país. Pero antes tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en el Partido Popular a raíz de ese polémico máster de Cristina Cifuentes, que saben que ha eclipsado, sin lugar a dudas, esa convención nacional que los populares han celebrado este fin de semana en Sevilla. Vamos a ir viendo imágenes, ese cónclave del PP que supuestamente debía servir para relanzar al Partido Popular, de dar propuestas frente a Ciudadanos, que como saben todos ustedes, en casi todas las encuestas le está recortando, incluso en la mayoría de ellas ya forma como primera opción política de los españoles en nuestro país, la formación de Albert Rivera. Pero lo de Cifuentes, la situación de Puigdemont, todo digamos que ha eclipsado la convención del PP. Vamos a ver, fíjense, la llegada de Cifuentes y la ovación cerrada que tuvo que aguantar, o que aguantó, en un reportaje que nos ha preparado nuestra compañera Patricia Tenorio. Y fíjense lo que decían unos y otros, la defensa ultranza que han hecho desde el PP a Cifuentes. Una convención poco convencional la que ha celebrado el PP este fin de semana en Sevilla. Rajoy llega sin los presupuestos, con un PP con muchos frentes abiertos, con algún que otro escape de lo normal. 3 días de convención con 2.500 cargos y militantes del partido procedentes de toda España. Pero por un momento se pensó que habría una baja muy importante, ella, Cristina Cifuentes, pero no falló a la cita. De hecho, se convirtió en la protagonista indiscutible del fin de semana. Yo quiero daros las gracias a todos vosotros, de verdad, de corazón. El aplauso a Cifuentes duró exactamente 1 minuto y 9 segundos antes de su intervención.
Pocas veces se ha visto tal respaldo a un compañero de partido, pero parece que los populares, lejos de hacer autocrítica, de mantenerse al margen, han decidido cerrar filas ante las malas artes, como aseguró María Dolores de Cospedal. Y defender lo que hemos sido y lo que somos, defender lo nuestro y defender a los nuestros. Eso es lo que tenemos que hacer. A la ministra de Defensa y secretaria general del PP poco le importó que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos asegurara ese mismo viernes que no había pruebas de que Cifuentes acabara el máster, pero no fue la única que hizo oídos sordos. Yo, desde luego, manifiesto una vez más el apoyo del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ajeno a estas batallas y más preocupado por saludar a los allí presentes y resolver con gesto de anfitrión, también posó en cintas andadoras sin hacer autocrítica, un ejercicio que bastante falta les hacía. ¿Y lo de la bandera? A ver, Román me pide con ansia la palabra, entre otras cosas, para hablar de ese minuto y 10 segundos de ovación cerrada a Cristina Cifuentes, y también te llama la atención la cinta esta, ¿no?, Sí, es que hay dos correr cosas. a Rajoy. Bueno, lo primero, el minuto y 10 segundos es porque España despide muy bien, entierra como nadie. Fue una ovación. Aquí en España, cuando uno se muere, todo el mundo le quiere, para todo el mundo era el mejor, era el más querido, y ayer se le dio una ovación de despedida, vamos, un minuto y 10 enterrada totalmente. Hay que analizar y estudiar mucho esto de defender lo nuestro y a los nuestros de María Dolores de Cospedal, porque en la situación de corrupción del Partido Popular, en los vínculos empresariales que algunas tienen, etcétera, es para estudiarlo largo y tendido, porque yo creo que el Partido Popular tenía que estar defendiendo los intereses de España y de los españoles, no lo nuestro y lo de los nuestros, que se puede entender francamente mal. Y la metáfora peor de todo... Espérame un segundo, Román, porque tenemos por teléfono a Pablo Casado, que hoy se ha convertido también en noticia, ya que el periódico El País publicaba, y se lo voy a decir en tiempo real, mientras lo vamos viendo, un titular de aproximadamente las 9 de la noche. Pablo Casado dice que tiene el mismo máster que Cifuentes, pero no recuerda si fue a clase. El dirigente del PP asegura que realizó el curso en 2008 y 2009, pero un profesor sostiene que no está en su lista de clase. Lógico. Para hablar de todo ello tenemos a Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP. Señor Casado, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, ¿le ha sorprendido la información del periódico El País? Porque entiendo que en parte le habían preguntado a usted y había tenido la ocasión de charlar con este periodista acerca de ese título, ese máster que está en su currículum. Sí, no, me ha sorprendido, la verdad es que creo que ha sido un mal detalle por parte de los compañeros del País, porque esto es una grabación de la que no avisan el jueves, que yo andaba corriendo de cara a la Convención Nacional que hemos tenido este fin de semana, y dije, oye, mira, no recuerdo, hablamos el lunes, tal, no te corre prisa, no me corre prisa, tal, para una información el domingo sobre la Rey Juan Carlos, que es lo que luego publica el domingo Íñigo Domínguez, sobre, bueno, porque me apunté que no es una universidad politizada, que también tiene profesores del PSOE y de Podemos, está bueno, en fin. Y lo que ya, claro, mi sorpresa es que hoy empiezan a insistir en que quieren sacar la información, quedamos a las 5, al final levantan esa reunión, yo tenía un compromiso personal de 6 a 8, y a las 8 ya me llaman, le explico lo que no han publicado, es decir, la explicación que os puedo dar a vosotros ahora, y sin embargo me encuentro la versión del jueves, ¿no?, con unas modificaciones muy nimias. Creo que es un error, para empezar, porque no hay nada que ocultar, y luego porque este máster es un máster distinto a los que se están hablando últimamente, no es un máster finalista, no es un máster para tener el título colgado en el despacho, es el programa de acceso al doctorado, que después de la adaptación a Bolonia se empieza a llamar máster por el Sistema Europeo de Educación Superior, con lo cual con este máster lo que yo hacía era poder hacer el doctorado, que era mi objetivo, cosa que por cierto al final no he hecho, para empezar porque yo ya tenía 4 posgrados antes de hacer en política exterior, que es mi especialidad también parlamentaria. Y en ese sentido yo tengo toda la documentación sobre este máster, por cierto, hasta he sacado legislativamente el Real Decreto en el que se basa, en el que se habla precisamente de la flexibilidad a la hora de sustituir las clases magistrales en trabajos de investigación, que son los que tengo y los que guardo, y en los que también se hablan precisamente de que, de que estos programas que sustituyen al doctorado van dirigidos precisamente a esos tipos de trabajos. Y en fin, yo respeto mucho la labor de los periodistas, respeto mucho además a esta universidad, que es excelente y hace muy bien el rectorado en seguir aclarando cualquier duda que haya al respecto, pero bueno, yo creo que en política no todo vale y en definitiva, cada uno tiene que responder a esos actos. Vamos a ver, entonces, por entenderos, señor Casado, la diferencia entre el máster que usted realizó ese año 2008-2009 y el de Cristina Cifuentes, básicamente es que uno era previo al Plan Bolonia, y a usted, por ejemplo, le han sacado que no recordaba si era clase, entre otras cosas, porque no era necesariamente presencial.
Y el de Cristina Cifuentes, vamos a ver, yo antes de apuntarme en este máster, yo lo que hago es informarme de qué es lo que hay que hacer. Y yo estaba trabajando, entonces evidentemente yo no podría ir a clase. Yo me apunto sabiendo cuáles son los requisitos. Si algún profesor dice que no los he cumplido, que lo demuestre o que diga exactamente el por qué este máster se podía expedir o se podía tramitar sin ello. Yo lo que tengo son las notas, yo tengo las convalidaciones que se me efectuaron, yo tengo los trabajos de investigación, yo hice todo lo que se me pidió. Y en este caso pues yo no voy a comparar con ningún otro título del que se esté hablando, porque yo he defendido precisamente a Cristina todos estos días. Simplemente he dicho que es distinto. Pero es distinto en su nombre, es distinto en su curso y es distinto en su propio plan de estudios. Eso no es ni mejor ni peor, sencillamente es distinto. Un máster es para un crédito, digamos, un título, perdón, específico y el otro es, bueno, pues para acceder a los cursos de doctorado. Señor Casado, por cierto, hoy publica ahora mismo en la ABC que es cierto que le pidieron en el PP explicaciones sobre este máster, sobre este título de la Universidad Rey Juan Carlos en cuanto estalló el caso de Cifuentes y que usted aportó la documentación que considera oportuna. Perdón, no te he oído bien. No, que sí es cierto que desde el Partido Popular, en el Partido Popular, como publica el ABC hoy, le pidieron información y documentación sobre este título que consta en su currículum. No, lo di yo, si es que de esto llevamos ya varias semanas hablando del tema, ¿no? Entonces yo en varias ocasiones lo que he dicho, bueno, pues fíjate, o sea, esto es, qué pena para la universidad, yo he estudiado allí, me parece una universidad excelente y yo lo que he dicho es, oye, lo típico, ¿tienes todo, no? Tengo todo. Además yo tengo una cosa buena que es que guardo absolutamente todo. Yo tengo hasta las inscripciones, hasta las solicitudes, con la sábana esa rosa que te entregan cuando vas a secretaría. Bien. Y sobre todo no tengo ningún interés en tener esta titulación porque ya tenía otras y porque mi acceso al doctorado al final no se hizo, pero de hecho yo no he ido ni a recoger el título. ¿Por qué? Porque al final este título es la primera parte, la segunda es presentar la tesis, cosa que yo no he hecho. Esto es como se hacía antes de los cursos de doctorado, que la gente sí que puede poner en el currículum, el DEA, el Diploma de Estudios Avanzados. Bueno, pues esto es exactamente lo que tengo yo. Una última cuestión ya, señor Casado, por cierto, antes de preguntarle sobre desde Izquierda Unida, ya le digo que le están acusando y otros partidos al PP de red clientelar, de títulos regalados, a raíz de la noticia que publica El País sobre su máster. Pero la última cuestión se la quería formular Julio Ariza. Julio. Don Pablo, buenas noches. Hola, Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Mire, lo primero que quiero decir es que los que estén en este momento poniendo en cuestión a Pablo Casado tienen que saber que Pablo Casado tiene 2 licenciaturas. No sé si alguno de ellos tiene ni siquiera una, pero este señor tiene 2. Por una parte es licenciado en Derecho y por otra parte es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Esos son 2 licenciaturas. Es decir, que es un hombre con una formación potente, que ha estudiado y que lo ha hecho en serio. Cuando usted ha explicado ahora que tiene además todos esos, digamos, estudios que hizo, o aquellas investigaciones o aquellos trabajos que correspondían para hacer ese curso que usted hizo, pues la verdad es que da mucha tranquilidad. Porque, vamos a ver, ¿por qué le está pasando a usted lo que le está pasando hoy? Pues primero le está pasando porque le ha pasado a Cristina Cifuentes y parece que con razón. Pero no con razón porque ese máster tenga ninguna importancia, que coincido con usted que no la tiene, ninguna, sino porque Cristina Cifuentes no ha sido capaz de decir la verdad desde el primer momento. Y cuando uno no dice la verdad y es presidente de una comunidad desde el primer momento, le pasa lo que le ha pasado a Cristina Cifuentes. Por eso es de especial agradecer que usted desde el primer momento esté diciendo la verdad y además esté poniendo en su sitio y dándole la importancia real que tiene a este asunto. Quien no lo ha hecho ha sido el diario El País, evidentemente. El diario de Soraya Sáenz de Santa María. Yo no sé si usted cree que Soraya Sáenz de Santa María, si hubiera hecho este máster, saldría hoy también en la portada del periódico. Yo creo que Soraya hoy no saldría y me da mucha pena que todo este asunto al final sea la prueba del fuego amigo que se está produciendo con muchas personas en el Partido Popular. Señor Casado. Yo creo que sí. Adelante. Sí, no, bueno, yo creo que bueno, esto es cuestión de la propia labor que hacen los periodistas, la labor que tiene que hacer la universidad. Yo no juzgo a nadie, lo que tengo que hacer es defenderme. Y os agradezco mucho que me hayáis dejado este espacio y sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Pablo Casado, muchísimas gracias por entrar esta noche en el Agua. Gracias. Gracias. Bueno, lo de Pablo Casado ha sido contundente, desmintiendo, diciendo que era diferente. Pero me deja un momento de esto yo sé un poco. A ver, yo creo que la explicación que da Pablo Casado es bastante convincente, en el sentido de que la situación del máster de Cristina Cifuentes con la situación del máster que cursa él es totalmente distinta, no son situaciones asimilables, porque como él ha explicado,
perfectamente. Este es un máster, el que cursó él en su momento, que como consecuencia de la reforma de los estudios de doctorado entró en vigor. Había que hacer, lo ha dicho él también, en vez de hacer los cursos de doctorado, él hacía un máster oficial que te habilitaba para posteriormente cursar el doctorado. Cosa que luego ha cambiado también posteriormente, porque en los programas de doctorado, los estudios de doctorado han cambiado posteriormente. Ahora ya te vale cualquier máster oficial para ingresar en el doctorado. Pero había antes específicamente un máster que era este. Él ha dicho, no tengo ni el título, he hecho los cursos de doctorado, no los cursos de doctorado, el máster que me habilitaba para el ingreso en el doctorado. Yo creo que las explicaciones y que no tienen nada que ver una situación con otra. Y estoy de acuerdo en lo que apunta Julio. Pablo Casado desde el principio, en su explicación, los que entendemos de esto, entendemos perfectamente lo que ha sucedido. Y es una situación que no da lugar a ninguna irregularidad. O sea, no hay dudas, profesor, respecto a lo de Pablo Casado. Si la explicación se corresponde con lo que ha dicho él ahora, no hay ninguna duda de que está en la más absoluta legalidad. Este señor se matriculó de un máster para el acceso al doctorado, posteriormente no acaba el máster, ha dicho que no tiene ni siquiera el título y por lo tanto no accedió posteriormente al doctorado. Eso es bastante habitual entre personas que, como bien ha dicho él, pues son personas que están trabajando, que quieren cursar el máster y que posteriormente, por falta de tiempo, por lo que fuere, no acaban el máster y no pueden hacer la tesis doctoral. Por lo tanto, la explicación es bastante convincente y no tiene nada que ver este caso con el de Cristina Cifuentes, ni tampoco las explicaciones, porque Cristina Cifuentes se ha empeñado en Sostenella y no en Mendaya, y entonces esa es la diferencia que hay. Bueno, tenemos que hacer una próxima pausa de publicidad y regresamos enseguida en el Catálogo para hablar de lo de Cifuentes y también de esa decisión de esa audiencia provincial de Alemania sobre Carles Puigdemont y las consecuencias que va a tener, ya que tenemos aquí a Santiago Abascal, presidente de Vox, que es el partido gracias al cual la situación judicial está como está, cuáles son los próximos movimientos de esta formación. Publicidad y estamos de vuelta. Para la noche aquí seguimos en el Catálogo analizando, insisto, Cifuentes había eclipsado la convención del PP, pero aquí la actualidad sigue investigando la universidad y se ha filtrado al periódico El País que Pablo Casado, el máster que cursó unos años antes, 4 en concreto, que Cristina Cifuentes, con otro modelo educativo o sistema educativo, también estaba bajo sospecha. En directo aquí nos ha negado, ha dicho que sí que lo cursó y que evidentemente era un sistema antiguo o previo a Bolonia, con lo cual no era necesario que estuviera presencial. Bueno, Román y Horcajo y Santiago Abascal, y vamos No, lo único a decir respecto a la intervención de Pablo Casado, que es que si uno pone en un vídeo cómo cuenta su historia Cristina Cifuentes y pone en un vídeo cómo la cuenta Pablo Casado, en uno se ve cómo es un discurso vivido y en el de Cristina Cifuentes es un relato adquirido. Es decir, y se nota enormemente la diferencia. Es decir, la sinceridad de Pablo Casado es absoluta y lo tiene todo y no se le ha perdido nada, como al común de los mortales, y en cambio Cristina Cifuentes pues no puede encontrarse nada ni a sí misma, porque es que no ha encontrado una verdad en el páramo, pero vamos, ni buscándolo, ni cuando han salido los voluntarios a andar como Rajoy. Yo estaba hablando de la aquelarre del Partido Popular de este fin de semana, porque me ha parecido muy interesante lo de la metáfora de la máquina de andar, ¿no? Mariano es el señor que sale a andar rápido todos los días porque parece que si corre se tropieza y se cae. Es decir, tampoco es que sea una habilidad en la que los españoles tengamos que sufrir todos los días que nos saquen a andar a Mariano, ¿no? Pues oiga, muy bien, otros hacen otros deportes y muchos más complicados que el salir a andar un poco rápido. Pero claro, poner las máquinas en la convención, subir a la gente a ellas y la gente le hacía preguntas y contestaba, demostraba las políticas de Mariano Rajoy, que es como moverse mucho y muy rapidito sin avanzar nada y estar en el mismo sitio, que es la metáfora de las políticas del Partido Popular. Sigue en vigor la ley de la memoria histórica, siguen las mismas leyes que hizo Zapatero en todos los ámbitos sociales, y eso es lo que ha hecho el Partido Popular de Mariano Rajoy. Moverse mucho para no avanzar nada y no cambiar nada de sitio. Entonces, como les parece que es una manera fascinante de hacer política, que es una forma estupenda, como dicen las encuestas y los resultados electorales, de perder mayorías absolutas, de perder 3 millones de votos, pues la llevan allí porque el aquelarre ha sido solo un homenaje y un discurso propio de Corea del Norte en torno al amado líder. No ha habido ni un debate político, no ha habido ni una divergencia, no ha habido ninguna discusión.
Lo único que hacía falta era ratificar al amado líder, que es ese que nos está llevando a la derrota electoral, a perder la hegemonía en todos los territorios de España, a perder todas las elecciones, pero no importa, porque todo tiene que servir para mantener al amado líder. Y ya el ridículo es poner hasta las máquinas donde no se avanza y se anda haciendo el tonto. Santiago y Xavier. Bueno, yo creo que la metáfora de la máquina de andar, que está muy bien traída por Román, es acompañada por la otra metáfora, y es la del error ese de poner la bandera de España con el escudo boca abajo. Y además, precisamente en el momento en que estaban diciendo nosotros somos un partido que defiende lo nuestro y a los nuestros, ¿no? Esto no es un montaje, hay que dejarlo claro. O sea, esto incluso lo han colgado, señora Abascal, en la cuenta de Twitter o de Instagram del PP. Y no puede ser que los que estén boca abajo son los asistentes. Bueno, pero en realidad... Es que España con Rajoy va así, boca abajo. Están diciendo, somos un partido que defiende lo nuestro y a los nuestros, y ese es el problema, que no está defendiendo el interés general, y que en este contexto, aquí a lo que se han dedicado es hacer ese aplauso verdaderamente obsceno a Cristina Cifuentes. Yo también quiero aprovechar la ocasión para observar, como vosotros, la gran diferencia en las explicaciones que ha dado Cristina Cifuentes y Pablo Casado, y aprovechar para mostrar mi afecto por Pablo Casado, porque sé que este tipo de acusaciones pues, te tienen que dejar muy mal cuerpo, muy especialmente cuando son injustas. Ahora bien, yo solo le quiero afear una pequeña cosa a Pablo Casado. Cuando te refieres al enemigo, como los compañeros del país, yo creo que ya estás cometiendo un error. Bueno, a no ser que lo estuviera diciendo con segundas. Y cuando se refiere a los compañeros del país se está refiriendo a Soraya Sá de Santa María y al Fuego Amigo. Pero esa condescendencia que tienen en la relación con aquellos que les han querido destruir es absurda. A los compañeros nuestros del país, a los compañeros pequeños. Sí, lo sé. Yo también lo sé, pero incluso esa referencia a los compañeros del país, pues mira, no... refería a nosotros. Yo, admitiendo que la explicación de Pablo Casado puede haber sido efectiva, he echado de menos algo importantísimo. Que se querelle contra quien dice eso, que anuncie que va a hacer algo en tribunales contra quien dice eso, que no ha hecho. Eso no lo ha hecho, él sabrá por qué. Pero en cualquier caso... Fuentes también anunció se decía, ellas, sí, pero este señor además, las querías no hay que anunciar, así que ponerlas. Este señor no lo ha hecho. Decía antes, mi amigo, el profesor Alonso, decía que no tiene nada que ver. Pues sí, no, hay cosas que sí tienen que ver. Sí tienen que ver porque es evidente, y aquí yo creo que el jueves pasado lo anunciamos, que el miércoles, mira, ha sido la noche de antes, porque mañana es el día que esas publicaciones ven la luz, ¿no? Pero sabíamos que el viernes iba a venir un nuevo apunte de este acoso y derribo a los nuevos dirigentes del PP o a los que en algún momento tal. Falta alguno más, quiero anunciar que falta alguno más. Lo sabíamos muchos que faltan dos más. Miércoles, yo no me esperaba que fuera El País, pensaba que esto continuaría en las anteriores. Bueno, El País ha querido buscar el hueco y efectivamente hoy lo ha intentado por la vía de Pablo Casado, que esto sonaba desde hace muchos días, muchos. Él lo ha reconocido, que le llamaron el pasado jueves y que no podía, etcétera. Bueno, y hay otra cosa en la que sí se parecen, y otra cosa que todo este drama no sería si esto no fuera en realidad la Universidad de Tócame Roque. Esto es la Universidad de Tócame Roque. O sea, aquí hay un profesor que se cabrea porque le quitan la asignatura, no sé qué rollo, y se pone a escudriñar la informática y saca material pues destructivo, dudoso, sí. Destructivo, que es confidencial dentro de una universidad cualquiera que sea. Entonces el rector que sale quizás un poco apresurado a defender a Cifuentes se equivoca y dice que en el máster de la señora Cifuentes no hay ninguna regularidad. Sí. Porque no sabe entender ninguna regularidad. No, pues dijo la verdad. No había ninguna regularidad. Algo muy importante y se lo dijo. No se le va a acusar ahora por decir la verdad. Es una cosa muy grave, porque esto de la Universidad de Tócame Roque tiene efectos colaterales. Aquí hay muchos chicos, chicas que están estudiando ahí y que pagan su matrícula y que están haciendo todo bien. Y les están devaluando sus calificaciones, su título y lo que quieran sacar de esa Universidad de Tócame Roque a valores menos que cero. Y eso es gravísimo. Yo creo que eso es absolutamente grave. Que todavía no he visto dónde está la igualdad entre lo de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, aunque lo han hecho en la misma universidad. Que esa universidad es una universidad tan poco fiable como que ese profesor, Salvador no sé cuántos, pueda tener atrincherado material sobre 3, 4 o 5 dirigentes del PP, que es lo que a él se le antoja poner en claro y filtrar a la prensa. Eso, y la otra cosa que te citaba antes, que
que se parecen ambos dos casos por las dos coincidencias. Sí, hombre, que es una campaña orquestada, que viene todo encarrilado, que ya sabíamos la semana pasada que le iba a pasar esto al señor Casado hoy. Dentro de la orquesta hay violines y hay trompetas. Esto desde luego ha sobrevolado lo que es la Convención Nacional del PP este fin de semana, lo de Cifuentes, lo de Casado se ha conocido hoy. Y ojo las sorpresas que dice Xavier de esta semana, que no tiene nada que ver, pero desde luego el daño ya está hecho. Pero las próximas sorpresas, ojo, porque después de lo de Pablo Casado tendrán que certificar muy bien que la información que están dando no es truchi como la de Pablo Casado. Es que ahora no va a ser todo sacar por Bueno, y lo veremos, y aquí lo contaremos. Pero también sigue coleando, ya ha sobrevolado también la decisión de la justicia alemana, la justicia, en este caso una audiencia provincial, sobre la situación de Carles Puigdemont. Debían decidir sobre esa euroorden. Saben que la Fiscalía alemana había pedido efectivamente la extradición bajo esos dos delitos de rebelión y de malversación. Y ahí ven a Puigdemont la semana pasada saliendo de la prisión alemana. ¿Qué consecuencias puede tener esta decisión de la justicia? Desde luego, a todo esto está aderezado con las declaraciones de la ministra de Justicia de Alemania, calificando de absolutamente correcta la decisión de los jueces alemanes. Han tenido que matizarle. Santiago Abascal, acusación popular. En este caso, no sé qué valoración han hecho desde su partido y cuáles son los pasos a seguir de Vox. Lo digo en mensaje también a los españoles que nos estén viendo, que han visto de alguna manera como la soberanía de nuestro país se ha visto atacada y que de alguna manera los procesos judiciales o el seguimiento que está haciendo el juez de Arena de nuestras leyes, del Código Penal, se ha visto truncada. ¿Esto es una enmienda a la totalidad de la instrucción de Arena o ni mucho menos? Bueno, yo creo que eso depende fundamentalmente de nosotros, los españoles, de nuestras instituciones y de nuestros jueces. Es decir, depende de hasta qué punto estamos dispuestos a defender nuestra dignidad nacional y nuestra soberanía. Porque es verdad que esto es una piedra en el zapato, pero esto no es ni mucho menos definitivo. Puede ser incluso definitivo en Alemania, pero no es definitivo respecto a Puigdemont, por varias razones. Yo creo que en primer lugar lo que tenemos que saber transmitir a los que nos están oyendo es que estamos ante un juez de tercera que entra ilegalmente a prejuzgar sobre Puigdemont. No hace lo que establece la euroorden, que es ver si los delitos de los que se le acusa son compatibles entre la legislación española y alemana, y más o menos eran compatibles. Podría haber dicho que no, pero no entra en eso, sino que entra a decir que no ha habido un nivel de violencia suficiente como para que haya una rebelión, porque ese nivel de violencia... tampoco dice eso. Ese nivel de violencia es insuficiente porque no ha conseguido doblegar al Estado. Claro, si consigue doblegar al Estado ya no hay nada de lo que hablar, porque ya hemos sido derrotados y ya Puigdemont no estaría en Alemania, sino que estaría gobernando en Cataluña como primer ministro de una república independiente. Entonces estamos ante algo verdaderamente grave, a lo que se añade la posición de la ministra de Justicia de Alemania. Y a lo que se añade una debilidad extraordinaria del gobierno de la nación y de todos los partidos políticos españoles del arco parlamentario. Claro, ante eso, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que el juez de Arena ha hecho lo que tiene que hacer, que es tratar de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y yo creo que va a ser la prueba del algodón para muchas cosas, para los españoles. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos maltrata, porque ya la euroorden es muy discutible. Eso de que una nación tenga que ver si es compatible con su propia legislación, mira, da igual, es que son los delitos que ha cometido en España. Si ustedes no quieren penarlos o no están en su legislación, será su problema. Pero bueno, eso es una crítica a la euroorden tal y como está redactada y es otro debate. Pero yo creo que lo que ha hecho Llarena es lo correcto, ha recurrido. Entonces, no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Nos puede ocurrir como con la doctrina Parot, con lo que nos hizo el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. ¿Y ante eso qué habrá que hacer? Pues yo creo que habrá que hacer un ejercicio de soberanía, un ejercicio de valentía, que espero que si en el peor de los casos ocurre eso, sea el Tribunal Supremo el que defienda la dignidad de todos los españoles y ejerza nuestra soberanía y juzgue a Puigdemont por todos los delitos, y es desde luego lo que nosotros vamos a pedir en nuestro escrito de acusación. Y después que vengan desde las instituciones europeas a decirnos que no podemos juzgarle. Es decir, si nos vuelven a hacer esto, se impondrá claramente un Brexit judicial en España. Yo creo que no hay otro remedio si nos quieren doblar la mano de esa manera. Hay que comportarse con una ferocidad tremenda desde nuestras instituciones en la defensa de nuestra dignidad nacional y de nuestra soberanía. Una ferocidad como aquella que ha caracterizado a Víctor Orbán y que hoy le ha dado el apoyo de 2/3 de su pueblo, renovando una mayoría
absolutísima contra todos los dictados de Bruselas. Es decir, es absolutamente intolerable que a nosotros nos digan que no podemos juzgar a Puigdemont por los delitos que ha cometido. A ver, Xavier, profesor. Yo creo que la vía está perfectamente abierta y que la vamos a ganar en el Tribunal de Luxemburgo, pero con toda claridad. ¿Sí? Porque, ¿Ese recurso? Sí, absolutamente, sí, porque es que el escrito del juez de ese tribunal unipersonal es muy poco claro y no tan conciso como algunas traducciones o algunas versiones que corren en España dice. Ahí solo se dice que no es idónea la aplicación del delito de alta traición por aquello que se le supone al señor Puigdemont. Eso es sobrepasar el límite de lo que en principio pues tiene que hacer el juez. Es evidente, es evidente. El Tribunal de Luxemburgo tiene una papeleta sobre la mesa tremenda. O le da la razón a España o vuela por los aires el sistema de las euroórdenes. Eso es así, y lo saben, y lo saben. Lo sorprendente, lo extraño, lo llamativo, es que en lugar de apoyar al juez, como han hecho hoy, por cierto, sus compañeros de profesión en la entrega de despachos de la Escuela Judicial en Barcelona, sí, en lugar de eso, hoy tenemos varias declaraciones de miembros próximos al gobierno, incluso algún ministro, como el de Exteriores, Alfonso Dastís, como Catalá, o como eurodiputados como Esteban González Pons. ¿Qué idea venden? No, mira, aquí no se puede hacer nada. Manos abajo, porque aquí no se puede hacer. No cabe el recurso. ¿Cómo que no cabe el recurso? El Tribunal de Luxemburgo. Si ese juez se ha extralimitado en sus funciones, que yo entiendo que sí, pues el Tribunal dará la razón a España. Porque es verdad que hombre, yo sí que entiendo, no estoy de acuerdo contigo, Santi, sí que entiendo que el juez que concede la extradición tiene que ver, no te puede conceder la extradición por delitos que no reconoce su código. Evidentemente no. Ahora, es que se han puesto a discutir la malversación. Pero oiga, y apórtenme más documentos para discutir la malversación. Oiga, ese es un delito homologable claramente. El de la alta traición puede existir una duda, no digo que no, pero en el de la malversación de fondos públicos no cabe duda. Existe en el código. Y confirmada la existencia en el código alemán del delito de malversación, el señor juez no tiene más función, no le otorga al sistema de la euroorden más función que esa. Está claro que la euroorden es así. Yo lo que cuestiono es la redacción de la euroorden. Claro, también. Y por supuesto, pero lo que no entiendo es la posición brazos caídos de personajes del gobierno, como el ministro de Exteriores. Mira, si los alemanes, si España, si aquí existiera un Estado, que esta es una pelea que tengo aquí con mi amigo Alonso, si de verdad existiera un Estado, los señores ciudadanos de Alemania estarían saliendo a las calles contra ese juez. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea, bueno, buena parte de los ciudadanos en España tampoco la tienen, de que el miércoles pasado, a la 1 de la madrugada, le ponían dos bombonas de camping que explotaban en un concesionario de la Mercedes. A ver, profesor. Bueno, yo en primer lugar creo que cada vez que veo más e incluso leo la resolución del Tribunal Regional Alemán, pues me quedo más sorprendido. Aludías tú anteriormente a un artículo muy bueno del catedrático de Derecho Administrativo de Paco Sosa Wagner, que se ha publicado este fin de semana, y hay otro también muy bueno de Teresa Freixes, que es catedrática de Derecho Constitucional, además en Cataluña. Por lo tanto, yo le remito a la gente a que lea esas cosas, que son muy interesantes. Yo estoy de acuerdo con lo que decía anteriormente Santi, en el sentido de que es verdad que la euroorden está redactada como está redactada, pero este hombre se ha extralimitado. Y además, lo más curioso, lo que tú has dicho, el argumento que tú has expresado es muy bueno. Este hombre dice, no hay violencia porque no ha conseguido con esa violencia triunfar. Claro, es que si hubiese conseguido triunfar no estábamos jugando esto, estaríamos jugando otra cosa distinta. Pero es que además, lo más asombroso de la resolución es la comparación que pone. No sé si lo habéis visto. La comparación que pone es un ejemplo de violencia que hubo en Alemania en un momento determinado para pedir un aeropuerto regional. O sea, es que mezcla churras con merinas. O sea, es una cosa fantasmagórica que este señor haya traído como ejemplo el caso que cita de que se produjo en Alemania hace tiempo y que no fue una violencia suficiente para subvertir la voluntad de las autoridades en ese momento determinado. No hay mal que por bien no venga. Yo espero que se revise efectivamente lo de la euroorden, porque claro, si el proyecto de construcción europea no se basa en el intuitu personae de los socios
que están dentro de la Unión, lo que no tiene mucho sentido es que ni siquiera un juez de un tercer país tenga que entrar a analizar y a explicarle al Tribunal Supremo Español cómo tiene que identificar el tipo en su ordenamiento jurídico. Tendría que ser, y ese era el espíritu del Tratado de Maastricht cuando intentó profundizar en la colaboración de la justicia entre los distintos Estados miembros, era precisamente agilizar y reconocer las resoluciones recíprocas. ¿Tú recurrirías a Luxemburgo, como decía Xavier? Sí, ¿Crees que está casi ganado? No, no lo creo, porque ya viendo lo que yo también pensaba que la resolución del tribunal alemán, mire, don Gonzalo, yo no soy tan optimista como Xavier, porque juicios tengas y los ganes. Es decir, en los juicios sabemos cómo se inician, pero no cómo acaban. Es verdad que hay posibilidades de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ponga orden en este caos que ha generado ese tribunal. Pero no soy totalmente optimista. Bueno, tenemos que hacer una última pausa de publicidad. Venga, Román y Julio, de manera breve, por favor. Vamos a ver, yo creo que no tiene ningún sentido lo que ha hecho el juez alemán, porque reconociendo los delitos de rebelión y de malversación de fondos, la tipificación del mismo no puede entrar en la casuística y en la característica. Y lo que tenía que haber hecho el gobierno es desplazarse a Alemania. Yo hubiera suspendido el aquelarre, por lo menos hubiera mandado unos cuantos ministros a Alemania a preguntar qué están haciendo y a plantear una cumbre europea sobre justicia y sobre la interpretación de la euroorden, en lugar de estar haciendo el aquelarre del fin de semana. O sea, Federico Jiménez Los Santos, con una sola declaración, ha hecho mucho más, porque en Alemania se sepa de este caso a través del Bild y de la reacción furibunda que han tenido contra esta desorbitada reacción de Federico, que lo que ha hecho todo el gobierno de España desde hace 2 meses. Julio. Bueno, yo creo que hay que recordar que nos pasó en Bélgica, que el juez Llarena tuvo que retirar la euroorden, es decir, ya teníamos un precedente. Y segundo, no tiene ningún sentido conceptualmente que tengamos Schengen, que no haya fronteras, que los europeos estemos en cualquier parte de Europa como en nuestra casa, porque es nuestra casa, y resulta que haya un señor cometiendo un delito en una parte de ese territorio que no tiene fronteras y nos esté pasando esto. Es decir, alguien nos tendrá que explicar qué tipo de bebida alcohólica están tomando en Bruselas desde hace muchos años. Bueno, ¿y qué opina nuestra audiencia? Porque me dicen que son muchísimos los mensajes, los audios. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dicen, porque me parece muy interesante. Fátima, delante de este gato tan interesante que hemos tenido esta noche. Adelante. Son muchísimos, pero por desgracia no hay tiempo para todos. Vamos a escuchar el primero de ellos, un catalán que nos escribe y nos dice que el enemigo precisamente no está fuera de nuestras fronteras. Pero estoy llegando a la conclusión de que los enemigos de España los tenemos en casa mismo, no tenemos que buscarla afuera. Nos van a quedar una vez a los que estamos aquí en Cataluña tirados como la basura una vez más. Y yo la verdad es que ya estoy cansado un poco. Por lo que me empiezo a plantear, si voy a quitar la bandera de España de mi balcón y me voy a unir al enemigo y voy a poner a la independencia, porque estoy harto ya de estos políticos cobardes. Y también nos ha mandado una nota de voz un alumno de segundo de bachillerato, Marc, que nos explica cómo es el adoctrinamiento, en su clase. Yo estoy haciendo segundo de bachillerato y el adoctrinamiento que ha habido es espectacular. Es decir, yo he estado en clase y, por ejemplo, una profesora dejaba, antes del 1 de octubre de todo, que entraran chavales y dijeran que es moral, es ético votar el 1 de octubre y además que es un derecho universal y un derecho humano. Bueno, esa es la opinión. Muchas gracias, Fátima. A ver si nos da tiempo a escuchar alguno más. Y hay algunos profesores que pidieron a los alumnos que se levanten aquellos cuyos padres no fueron a votar el 1 de octubre. Y esto lo he vivido yo. Es lo que hay. Bueno, tenemos que hacer la última pausa de publicidad y regresamos con una pequeña sorpresa, una nueva sección que tenemos en El Gato. No se la pierdan. Nada, menos de minuto y medio y estamos aquí de vuelta hasta ahora. Bueno, como les decía antes de la publicidad, recta final del catálogo, y hemos querido dejar para el final del programa una de las secciones que hoy estrenamos. Ya les digo que de momento con periodicidad de 2 veces al mes, quincenal, en el catálogo vamos a estrenamos hoy una sección que se llama Excelencia Empresarial y que les recomiendo muy vivamente, entre otras cosas, porque vamos a hablar de empresas que destacan por algo en nuestro país, que son innovadoras y que tienen mucho que aportar, que no todas tienen algo que aportar a la sociedad. Hoy les vamos a hablar de Ingenico Group.
Lleva más de 30 años liderando la industria global de los sistemas de pago. Tiene presencia en 170 países de los 5 continentes. La compañía proporciona soluciones inteligentes y seguras para estimular el comercio en todos los canales, ya sea tienda, internet o móvil, por ejemplo. Permite a las empresas y a los proveedores de servicios optimizar sus inversiones a través de sus soluciones de pago. Les permite además reducir la complejidad y tener el control absoluto de todas las transacciones de pago. Su objetivo es que las compras sean rápidas, fluidas y seguras para los consumidores, sea cual sea el canal de ventas o el método de pago. Por último, su excelencia empresarial está en el conocimiento de la cadena de valor de los medios de pago, la orientación al servicio y la personalización de las soluciones. Para presentaros la empresa vamos a conocer a Miguel Hernández, que es el consejero delegado de Ingénico Iberia. Ahora mismo nuestro valor añadido es el conocimiento que tenemos de toda la cadena de valor de los medios de pago. En España tenemos una infraestructura muy buena y muy segura para realizar medios de pago seguros. Ya no solo los de Ingénico, que por supuesto lo son, sino toda la infraestructura que hay en España de procesadores y procesamiento es muy segura. En los sistemas de pago, los cambios más importantes recientes es el uso del teléfono móvil, tanto para los pagos online como los pagos físicos. Yo creo que la introducción del móvil en nuestro día a día es algo que realmente está revolucionando el sector de los medios de pago. El futuro de los sistemas de pago está en la omnicanalidad, el unir el mundo virtual y online con el mundo de medios de pago físico. El beneficio de la omnicanalidad es que integra todos esos canales en un solo servicio, ¿no? De forma que para la entidad financiera o para el comercio tienen la integración de todos esos canales en una sola herramienta de contable, de reporting e incluso logística. El fraude se persigue de una forma diaria, y casi diría al minuto. Nosotros tenemos módulos antifraude que están renovados diariamente para poder frenar estos ataques que tenemos constantes de esta industria que va en paralelo a nosotros para poder aprovecharse. El gran desafío del comercio es facilitar a nosotros como consumidores esa vía de pago de cualquier forma y siempre de una forma segura. Bueno, ya lo saben, Ingénico Iberia, Ingénico Group, no duden de esta empresa en esta sección que hoy estrenamos de Excelencia Empresarial. No hay tiempo para más, nos tenemos que ir, así que agradecemos al profesor Antonio Alonso que haya estado esta noche en El Gato. Profesor, gracias. Muy buenas noches, muchas gracias. Ha sido un placer, sus interesantísimas reflexiones como siempre, gracias por haber estado aquí. Santiago Abascal, presidente de Vox, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muy buenas noches, Gonzalo, tú también has estado muy bien hoy. Sí, ¿se va a poner la chupa, el chubasquero con el que venía? Va a salir cuando llueva. Sí, ¿no? ¿De qué color era? Incluso estoy dispuesto a dejártelo. Ah, bien, era muy acorde a los tiempos que corren, ¿no? Bueno, amarillo. Amarillo, ¿no? Pero no con connotaciones políticas que todos conocemos, ¿no? Bueno, ya sabes de dónde procede el lazo amarillo originariamente. Sí, efectivamente. De las bolsas de basura. Sí, efectivamente. Por eso le gusta vestir a Santiago Abascal con el color de las bolsas de basura. Bueno, de los lazos. Gracias, Santiago, por haber estado esta noche con nosotros. Xavier Cajo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Román Cendoya, muchísimas gracias por haber estado aquí. Me voy corriendo a casa a ver si tengo un máster. Es verdad, qué barbaridad, cómo ha dado de sí este asunto del máster y seguirá dándolo y aquí informándoles. Don Julio Ariza, gracias por haber estado esta noche en El Gato. Pues a ustedes, muchísimas gracias, placer enorme. A ver si se prodiga más por este programa. Lo intentaré si me invitan. Pues ya se lo diremos a quien corresponda. Bueno, que gracias a los 5 y a todos por su confianza. Ya lo saben que El Gato vuelve mañana puntualmente a las 10. Que pasen buena noche. Adiós.